Buenas tardes a todos. Primero, como de costumbre, vamos a dar las gracias a todas las personas que han podido hacer realidad este evento, especialmente al señor Paco Canovas y al señor Don Valentín y a todas las personas que han podido hacer realidad este evento. Para empezar, esta jornada, la segunda jornada, vamos a empezarla con la sesión que tiene como título, como eje, las prioridades de la cooperación universitaria. Intervendrán en esta mesa los profesores don Jorge Gracia y don Aziz Amishor. Antes de presentarlos, a mí me gustaría hacer algunas reflexiones sobre este tema. Voy a empezar basándome sobre algo que se dijo ayer, especialmente lo que había dicho nuestro querido profesor Nemanja Abdeltif acerca del español en Marruecos y de las prioridades en Marruecos en general, desde esa cooperación. El señor Abdeltif en su conferencia ayer dijo de que el español, y yo insisto sobre esto, de que el español en Marruecos es una lengua, es una segunda lengua extranjera, no es una primera lengua. También ha dicho que hay muchos escritores marroquíes que escriben en español, y ha destacado algunos de ellos, y en esto estamos todo el mundo de acuerdo, de que muchos marroquíes, muchos hispanistas han colaborado y han hecho todo lo posible para participar y dar vida al español y a la cultura española en Marruecos. Se ha dicho también en la conferencia de que hay en Marruecos hay unos centros Cervantes que están implicados o están encargados para difundir el español y la cultura española en Marruecos. Hay también unos centros españoles repartidos sobre todo en la zona norte, especialmente Entrenador, Alhucemas, Tánger, Larache, Casablanca, centros que dependen del Ministerio Educativo, del Ministerio Español. Todo esto es una realidad y cuando vemos la cosa de esa forma, creo que podemos entender, o eso da a entender de que el español en Marruecos goza de buena salud. En esos centros sí, pero a mí me gustaría hacer algunas reflexiones sobre todo esto y sobre todo la enseñanza del español en los centros educativos marroquíes. La enseñanza del español en los centros educativos marroquíes, los que dependen del sistema educativo marroquí, yo creo que el español está viviendo un retroceso, de que no goza de buena salud. Hay muchos problemas. Si queremos presentar algunos datos, pues podemos dar algunos ejemplos concretos. Por ejemplo, yo en la zona en la que depende de mí, es decir, la zona oriental, Alhucemas, la zona que yo estoy controlando, estoy asesorando a los profesores que imparten clases de español en esta zona, pues puedo incluso dar algunos datos muy específicos sobre, por ejemplo, el número de profesores y el número de alumnados que aprenden español en esta zona. Si doy el ejemplo, por ejemplo, de la delegación de Urda, que es una ciudad donde trabajan casi unos 14 profesores de español lengua extranjera, y de estos 14 profesores solo trabajan 6, es decir, 8 profesores no hacen nada, están en paro, no dan ninguna clase. Es decir, lo que hacen, están ayudando al equipo directivo en las tareas administrativas. Y los demás, es decir, los 6 profesores que imparten clases de español lengua extranjera, pues trabajan entre 4 y 10 horas como máximo, teniendo en cuenta de que el profesor de segunda lengua extranjera en Marruecos tiene que trabajar una ratio de 21 horas.
Entonces, ya tenemos una idea. Lo que pasa en USDA pasa en otras zonas. En Nador, por ejemplo, el problema no es tan agudo como en USDA. Tenemos unos 30 profesores de español que trabajan ahí, que imparten clases de español, y tenemos unos 5 que no hacen nada, especialmente nada, también ayudan al equipo administrativo a realizar algunas tareas administrativas, y la mayoría absoluta, digo la mayoría abrumadora de los profesores que trabajan ahí, trabajan entre 4 y 12 horas, o 4 y 10 horas. Entonces, y lo que ocurre en Nador ocurre también en Alhucemas. Y si tomamos el ejemplo, por ejemplo, de Drius, que es una localidad también que se sitúa entre Drius y Alhucemas, pues ya son 4 profesores y ninguno de ellos trabaja. Todos están en paro. Además de esta pequeña, o sea, esta imagen que yo he presentado, que es una realidad, no es ninguna ficción, que incluso el número de alumnos es muy reducido. En las aulas ya no encontramos a 35 o a 40 alumnos, encontramos solamente a 4, 5, 18, depende del número. Entonces, lo que ocurre en esta zona ocurre también en otras zonas. Esto quiere decir que el español, aunque como lo ha presentado nuestro compañero, mi amigo, dice que el español goza de buena salud, pero en los centros educativos españoles que dependen del Ministerio Español y en los centros Cervantes también que dependen de la Consejería de Educación y de la Embajada de España. Y si los alumnos eligen, o sea, deciden estudiar español en los centros españoles, no porque eligen el español como lengua, sino eligen estudiar en los centros educativos, eligen el sistema educativo español, no el sistema educativo marroquí. Entonces, no van a ir por el español, sino por el sistema. Porque en el sistema educativo marroquí ya os he dado una idea clara de lo que está ocurriendo en la zona en la que yo estoy trabajando. Y digo que lo mismo ocurre en otras zonas. El Ministerio de Educación, yo creo que los problemas, no voy a hablar de todo yo, o intento dar una idea clara más o menos de lo que está ocurriendo, no voy a hablar de las causas de estos problemas, porque si no tengo que hacer toda una intervención en este caso sobre esta problemática. Por tanto, yo creo que para finalizar, los ministerios, tanto de educación como las autoridades competentes de Marruecos y de España, tienen que intervenir para poder poner fin a este retroceso. Esta es una realidad. Si el Ministerio de Educación Superior, de Enseñanza Superior de Marruecos, está pensando, como acaba de decirme mi colega Aziz Al-Hajjour, de que está pensando en crear dos departamentos de español, yo lo veo. ¿Para qué sirve la creación de 2 departamentos de español en otras ciudades como Marrakech o Benimdal y no tenemos clientes? Entonces, una de las prioridades no es pensar en el currículo o en la renovación o en la modificación de los programas o de los manuales escolares que sirven como artefacto para enseñar el español en la escuela marroquí, sino hay que pensar primero en los clientes, a quiénes tenemos que dar clases. No hay. Entonces, este es un problema de las segundas lenguas extranjeras en Marruecos, especialmente del español y de las otras lenguas como el italiano y alemán, porque el inglés goza de buena salud, todo el mundo quiere estudiar inglés y el ministerio, al parecer, yo por lo menos, esta es una opinión personal, no sé si me equivoco o no, pero yo creo que el Ministerio de Educación no tiene una estrategia muy clara sobre la enseñanza de la enseñanza de las lenguas extranjeras. Cuando él habla en sus notas ministeriales de las lenguas extranjeras en plural, yo creo que está haciendo alusión solamente al inglés, las otras no tienen ninguna importancia. ¿Qué hizo el Ministerio de Educación marroquí? Para dar vida al español. El año pasado, el año académico pasado, 2014-2015, pues se creó un bachillerato tipo francés, un bachillerato español.
así de forma aleatoria, sin consultar ni con la inspección, ni con los profesores ni de la zona, ni con nadie, se creó un bachillerato de español, donde en Beninsa, en una localidad fronteriza con Melilla, un liceo, pues llegaron el delegado y otros ayudantes suyos, yo no fui miembro de esta comisión, y el grupo de alumnos de unos 30, pues no sé lo que me dijeron, pero es una clase de español, donde se va a enseñar español y hay oportunidades, etcétera, etcétera, etcétera. Pues los alumnos aplaudieron todo y aceptaron de que para entrar en esa iniciativa, que yo llamaría aventura, porque no hay profesor de español, no hay profesores que enseñan las otras materias, las otras asignaturas como ciencias, por ejemplo, naturales, matemáticas y otras en español, porque no hubo ninguna formación ni preparación para este proyecto, para esta iniciativa, y pasaron todo el año a Trochemoche haciendo todo de forma aleatoria, y al final, pues como el resultado ha sido muy negativo, a principios de año suspendieron todo y anularon todo. Ya la iniciativa proyecto pues se anuló, porque no se podía avanzar, no se podía ir más adelante. Actuaciones de esta forma, pues no las necesitamos. Lo que nosotros necesitamos un trabajo bien hecho, fundado, y las delegaciones de los dos ministerios, tanto del español como el de marroquí, tienen que sentarse y hablar de los problemas y prever qué tipo de actuaciones van a hacer. Yo con esto voy a poner fin a todo esto, porque creo que es un problema que necesita más tiempo, y voy a dar la palabra a los ponentes, a los profesores, pero debo en primer lugar presentarlos. El señor, a mi derecha está el señor don Jorge Urrutia, que es catedrático de la Universidad 3 de Carlos III de Madrid, es poeta intelectual español, anteriormente desempeñó otros puestos docentes de lengua y literatura españolas, ha sido catedrático en la Universidad de Sevilla, Extremadura, profesor visitante de diferentes universidades extranjeras como París 3, Palermo, Rabat, Buenos Aires, etc. Ha sido también director del Centro Cervantes en Lisboa desde el año 2002 hasta el 2004, y luego director académico de la misma institución desde el año 2004 hasta el 2009. Yo creo que uno de los logros de dicha institución fueron la publicación del plan curricular y la firma por más de 100 universidades de lengua española del acuerdo sobre el sistema de certificación del español como lengua extranjera. Es autor de diversos libros extranjeros de literatura, teatro, cine, semiótica, y autor de obras de autores como Valle Inclán, Ramón Jiménez, Miguel Hernández, entre otros. Entre sus obras de creación pues, se encuentran muchas. Yo no voy a citar todas porque son muchas, es una biblioteca. Lágrimas saladas en el 1966, La fuente como pájaro escondido en el 78, Delimitaciones 85, La travesía 87, Lectura de lo oscuro, una semiótica de África en el año 2000, etc. Pero entre sus últimas publicaciones pueden reseñarse Juguetes de un Dios frío, Hallar la búsqueda, La construcción del simbolismo español, Tecnología de la literatura, Las luces del crepúsculo, el origen del simbolista de la poesía española moderna, El teatro como sistema, Lectura de lo oscuro, etc. El profesor Aziz Al-Rijob, que está a mi izquierda, es
profesor en la Universidad Pluridisciplinar de Nador, de la Universidad Mohamed I de Urda, se doctoró en la Facultad Complutense de Madrid. Los temas de investigación que les interesan, pues enseñar el español, de la lengua española, historia de España y de América, literatura comparada, teoría de la literatura, es socio colaborador de muchas entidades en España y en Marruecos. Entre sus obras también es autor de unas obras, por ejemplo, muy importantes como el cuento folclórico en México y en la cuenca del Mediterráneo. En colaboración también ha participado en la publicación de homenaje a Abdullah Bilu, componente etnolingüístico de la parnología, etc. Y muchos artículos sobre el cuento folclórico, multiculturalidad, etnoculturalidad y problemática de la integración, Vivir para contar, de Gabriel García Márquez, y un montón de cosas que él está haciendo. Yo, para no seguir hablando mucho de ellos, voy a dar la palabra primero al profesor don Jorge para empezar esta mesa. Muchas gracias. Y perdonen la... Muchas gracias. Más a Jair, no se crean ustedes, es prácticamente lo único que me acuerdo de mis varios años de árabe, de estudios de lengua árabe, ni más ni menos con el profesor Martínez Montávez, lo que demuestra que no es suficiente un buen maestro para conseguir un buen discípulo. Y esto me parece que es importante y luego lo recogeremos, por eso lo digo. Quiero dar las gracias a don Francisco Cánovas, que es el alma de esta reunión, el que nos ha traído aquí gentilmente, al Ministerio de Asuntos Exteriores y al Centro Asturiano que nos acoge, evidentemente. Yo estaba escuchando al profesor Arabi y reflexionaba un poco sobre cierto comportamiento que tenemos los españoles con respecto a la lengua española, que es generalmente un planteamiento triunfalista. Es decir, si alguno de ustedes tiene la curiosidad de entrar a ver algunos de los artículos que he publicado en el diario del País alguna vez, pues verán que yo soy bastante menos triunfalista sobre la situación del español en el mundo. Y yo creo que estamos pecando igual que cuando en el siglo XVII pecábamos por las riquezas que traíamos en América, ¿no? El sentido triunfalista del dominio americano. La situación del español en el mundo no es precisamente boyante por diversos motivos. Hubo un momento en que sí lo fue, tal vez fue eclosión de un día, eclosión de unos años, pero probablemente eso se está perdiendo. ¿Por qué se está perdiendo? Pues probablemente porque no hemos hecho suficiente, y creo que después del panorama que nos ha trazado el profesor Arabi, yo creo que es bastante claro, porque no nos hemos preocupado suficientemente de prestigiar la cultura española. Lo que nosotros pecamos de pensar que la cultura se defiende por sí sola. El mero hecho de que los productos culturales en España paguen un 21% de IVA ya es bastante explicativo, es decir, de la despreocupación por el tema de la cultura si lo comparamos con la preocupación francesa por la cultura, sea cual sea el partido del gobierno. Los franceses tienen la producción cultural en primera línea. Esto es, entre otras cosas, una ceguera, como ustedes saben, porque el español, la lengua, produce un 15% del Producto Interior Bruto Nacional, lo que es una cantidad brutal. Es decir, las industrias de la lengua producen en España más que la fabricación de automóviles, que es la principal industria española. Hay una anécdota famosa, cuando el señor Aznar era presidente del gobierno, visitó la Casa Blanca y mientras estaba con el jefe de gabinete del presidente en antedespacho, esperando para entrar al despacho oval, el jefe de gabinete le preguntó ¿cuál es la primera producción española? Y el presidente Aznar dijo Cars.
Entonces el presidente, el jefe de gabinete, dijo, eso como automóviles, ¿cómo que España va a tener fundamentalmente una producción de automóvil? Y hizo la pregunta 3 veces, y ya el presidente Aznar cansado le dijo, sí, la principal industria española es la fabricación de automóviles. Bueno, pues más que la fabricación de automóviles producen las industrias de la lengua. Y eso sí, es para que vean ustedes la absoluta ceguera. Piensen ustedes que en la campaña electoral actual, falta una semana para las elecciones en España, ni un solo candidato se ha referido a la cultura. En la famosa, ese repetido encuentro de 4 políticos, 3 de ellos aspirantes a la presidencia del gobierno, el otro día en televisión, no se pronunció ni una sola palabra relacionada con la cultura, salvo uno de los candidatos que citó a Marcel Camus diciendo Camus, y otro le dijo, ¿y Camus qué es, francés o argelino? Bueno, yo preguntaría en qué hablaba Camus de niño, teniendo en cuenta que su madre y su abuela, que eran los que lo criaron, eran menorquines. Esto es algo que habría que preguntarse. Ninguna de las biografías de Camus habla de eso. ¿En qué hablaba Camus de niño? Porque el francés lo aprendió en la escuela y con el padre habló muy poco porque era muy joven, y con los amigos. En la calle aprendió el dialecto árabe argelino, indudablemente, pero con su madre, ¿en qué hablaba? ¿En castellano? ¿En menorquín? Eso es un tema interesante. Bueno, pues evidentemente plantearse que alguno de los candidatos a la presidencia del gobierno tuviera idea de plantearse en qué podía hablar Albert Camus, pues es ya excesivo. Pero bien, no tenemos por lo tanto un sentido de la cultura española, no prestigiamos suficientemente la cultura, y si desciende el español en Marruecos es, entre otras cosas, porque no hay una labor de prestigio sobre una labor para prestigiar realmente la cultura española. Esto me parece... Fíjense que ayer se habló mucho de la globalización y cuando hablamos de cultura global, bueno, les puedo decir que yo estoy terminando un libro sobre la cultura global y he estado dándole muchas vueltas al título y tengo la primera página del manuscrito con una serie de títulos tachados. Y al otro día, de repente, descendió sobre mí el Espíritu Santo, me inspiró y dije, ya tengo el título. El título no es la cultura global, sino la incultura global. El problema es que lo que globalizamos es la incultura. ¿En qué sentido globalizamos la incultura? Pues globalizamos la cultura porque la cultura es fundamentalmente una herencia cultural. La herencia cultural responde a una vividura, que diría Unamuno, y las vividuras no son globales. Es decir, la única manera de producir una cultura global es vaciando precisamente todos los elementos culturales de significado. Porque los significados son siempre locales, acendrados en una experiencia vital muy determinada y limitada. Bien, yo creo que estos son problemas importantísimos que tenemos que plantearnos desde la universidad. Y sobre todo, los que estamos aquí somos fundamentalmente humanistas, sobre todo en las humanidades, porque las humanidades viven de la herencia cultural. Precisamente el dilema del profesor de humanidades es cómo conjugar la tradición cultural con la modernidad. No podemos quedarnos en la modernidad porque esta carece para nosotros de cualquier sentido si prescindimos de esa herencia cultural. Bien, pero por otra parte, dicho esto, que sería una especie de prolegómeno, ¿cómo debemos encarar la cooperación universitaria y cómo debemos encarar la cooperación universitaria hispano-marroquí? Claro, la pregunta no es inocente, porque lo primero que tendríamos que preguntarnos es si hablamos de investigación, de acuerdos internacionales, de subvenciones, de ayudas, de acuerdos administrativos, ¿de qué hablamos cuando hablamos de la cooperación universitaria? Mucha gente piensa que la investigación se pone en marcha cuando se obtiene una financiación oficial para un proyecto, pero yo creo que debe ser al contrario. Tiene que existir el proyecto, es decir, lo principal es despertar el interés y encontrar los puntos de coincidencia. Es decir, lo principal es la preocupación investigadora. En caso contrario, la investigación termina cuando cesa la financiación. Y claro, no es eso. Es decir, la financiación tiene que venir después de que haya en marcha un proyecto que exija una colaboración.
Es cierto que hay especialidades en las que no se puede sacar un proyecto sin ayuda económica, es indudable. Es decir, ayuda económica oficial o privada en medicina, en tecnología, y no siempre, en ciencia aplicada, indudablemente hace falta. Yo he estado un tiempo, he tenido que estar ocupado de algunos acuerdos de los de la Comunidad Europea, y claro, yo recuerdo que en Humanidades pues llegaba un proyecto de Humanidades y decía queremos 20.000 euros, y llegaba un proyecto de ingeniería y decía queremos 400.000 euros. Claro, es una broma, es casi ridículo. Es como cuando se va a pedir ayuda a un banco y si va uno a pedir lo que necesita para un proyecto de humanidades, el banco ni le hace uno caso. En cambio, pide uno una cantidad mayor y dice, bueno, esto ya es una cosa seria. Claro, yo recuerdo eso, pues, cuando ir a Bruselas y venir con un proyecto adelante que tenía eso, 10.000 euros, 15.000 euros para unas cosas de historia, y al lado, pues un proyecto de 300.000, 350.000 euros para un proyecto de ingeniería. Y claro, lo decía, a la universidad, que se va a quedar con un porcentaje de este dinero, no le importa nada el proyecto de humanidades. Lo que le importa es sacar proyectos de ingeniería. Yo lo estoy viendo en mi universidad ahora, en que me llegan todos los días multitud de documentos informativos sobre proyectos para ingeniería y esto, y en cambio prácticamente nadie se preocupa en la oficina central de buscar los proyectos de humanidades, porque eso a la universidad le significa muy poco. Y estamos, no nos olvidemos, en una sociedad y unas instituciones absolutamente preocupadas por el aspecto económico, financiero incluso, de la propia investigación. Y por eso también, desde el punto de vista de la utilidad, otro problema en el que nos encontramos en el caso de las humanidades, la utilidad social del proyecto. Yo quiero estudiar el problema de la adjetivación la adjetivación en la lengua, en la oralidad andaluza, vamos a ver por caso. Y entonces hay que justificar abajo interés social del proyecto. Pues mire usted, no pasa nada, nadie va a comer más porque yo termine el proyecto, nadie va a cruzar un río porque yo termine este proyecto, nadie va a pasar menos frío porque yo voy a terminar este proyecto, y nadie se va a curar del cáncer porque yo termine este proyecto. Eso tiene otro problema, y también esto nos implica, nos incita a que tengamos también cierta modestia con respecto a nuestros trabajos, y no pensemos que lo más importante del mundo es lo que estamos haciendo, que a veces algunos no. Bien, pero hay campos en que la financiación, como digo, necesaria es muy pequeña, es nula, y además incluso los nuevos medios posibilitan llevar a cabo una cooperación prácticamente sin inversión. Es decir, en estos momentos, con videoconferencia y con los procedimientos de correo electrónico, prácticamente podemos trabajar una persona en Marrakech y otra persona en San Sebastián, y pueden estar trabajando en un tema de humanidades sin ningún problema juntos, no hay que darle más vueltas. Si hace falta hacer una investigación de campo, lo puede hacer la persona que está en el terreno, no necesariamente tiene que ir a otra. Luego hay proyectos que no necesitan tanto dinero. Pero el problema, a veces no es tanto de dinero, no es tanto de dificultad o no dificultad para sacar adelante el proyecto, es de desconocimiento. El profesor Arabí gentilmente recordaba que yo fui director del Cervantes, del Instituto Cervantes en Lisboa un tiempo. Y yo decía, mi preocupación mayor en el Cervantes de Lisboa es conseguir que los libros científicos portugueses lleven notas a pie de página de libros españoles. Es decir, que cuando hay un médico portugués que está trabajando en un tema, en sus lecturas también aparezcan las lecturas de un médico español que ha trabajado sobre eso. Y que cuando haya un arquitecto que también aparezca, porque el problema grave es que nos conocemos muy mal. Y nos conocemos muy poco. Españoles, marroquíes, portugueses, entre nosotros nos conocemos muy mal. Y podríamos hacer una pequeña encuesta. Es cuántos nombres, por ejemplo, cuántos nombres de colegas marroquíes conocen los profesores españoles, por ejemplo. Yo lo he hecho a veces con el caso de los profesores portugueses, y me encuentro con catedráticos de literatura española que desconocen cualquier nombre de un profesor portugués que trabaja en literatura española. ¿Por qué?
y los hay, algunos importantes. O sea, don Carlos Reis, por ejemplo, es un profesor muy importante, que encima tiene libros traducidos en España. De manera que nos conocemos muy poco. Les voy a contar un ejemplo de cómo nos conocemos poco. Cuando el señor Benahissa fue ministro de Asuntos Exteriores del Reino de Marruecos, hizo un viaje a Madrid y en la conferencia de prensa los periodistas le hacían las preguntas en inglés. Y yo decía, ninguno de estos periodistas de grandes periódicos, de La Vanguardia, del País, sabe que el señor Benahissa habla español exactamente igual que ellos. Es decir, el señor Benahissa, muy zorrunamente, se calló que hablaba español como ellos. Pero los periodistas, como digo, los periodistas de grandes periódicos, ninguno de ellos tenía información sobre quién era el señor Benahissa. Claro, que ha estudiado centros españoles, que habla español exactamente igual que lo hago yo, vamos, no tiene ningún problema, no que lo hablen ustedes. Y sin embargo, la conferencia de prensa se llevó a cabo en inglés. Eso además eso también dice mucho de la inoperancia de gran parte del Ministerio de Asuntos Españoles de Exteriores, que ninguno le dijo que el profesor Benahissa era un hispanoparlante, ¿verdad? Bien. Que el señor Benahissa, que el ministro Benahissa. Bien. Ese tema del desconocimiento, del prestigio, ustedes lo conocen bien. Recuerden que no hace demasiado tiempo, en lo que es la historia de los dos países, una tesis hecha en España no era reconocida en Marruecos y había que hacer la tesis en París o en Toulouse o en cualquier otra universidad. Es decir, que uno hacía una tesis sobre Cernuda y no podía trabajar con un profesor de español especialista en poesía contemporánea, sino que se iba a trabajar con un profesor de la Sorbona especialista en poesía española contemporánea. Es un poco grotesco. Piensen ustedes al revés. Piensen ustedes que uno de sus colegas dijera, voy a hacer una tesis sobre André Gide y me la voy a hacer con don Jorge Urrutia en Madrid. Los que le fueran a dar la beca a Marruecos dirán, este señor está tonto. Piénsalo. Y es con Jorge Urrutia, ni más ni menos. Imagínense si fuera con cualquiera. Bien, entonces, esto demuestra dos cosas que se unen a dos argumentos que estoy diciendo: desconocimiento y falta de prestigio. Y esto lo puedo decir yo, elegantemente, no lo pueden ustedes decir, lo de la falta de prestigio, pero yo sí lo puedo decir. En cuanto a las humanidades, fíjense que hay determinados temas que no parecen tocar el hispanismo. Y en cambio, no habría ningún problema que eso se tocara desde los profesores de francés o de literatura francesa y tal. Por ejemplo, la literatura comparada como tal. Un trabajo de literatura comparada hecho, un equipo de literatura comparada entre profesores marroquíes y franceses es muy fácil. Un equipo de literatura comparada entre profesores españoles y marroquíes, qué raro, ¿no? Es un tema que no. Es decir que, sí, 5 minutos, pero tengo de sobra, no se preocupen. O sea, podría estar hablando mucho más, pero no lo voy a hacer. Entonces, hay ciertos... Insistimos, por ejemplo, en los temas hispano-marroquíes. Insistimos en los temas hispano-marroquíes. ¿Pero por qué insistir en los temas hispano-marroquíes? Si hay muchos otros temas, incluso dentro de las humanidades con los que podemos tratar. ¿O es que la colaboración científica tiene que limitarse a la nacionalidad de los profesores? ¿Por qué? ¿Por qué no podemos trabajar en temas de lírica, de lenguaje poético, de teoría de la literatura, de concepto de la historia? ¿Por qué no? Incluso hay temas histórico-filológicos que no llevamos a cabo, que tenemos en blanco y que sería importante. Por ejemplo, la invasión árabe de España. ¿Quiénes fueron los que cruzaron el estrecho? En los libros españoles dicen los árabes, pero eran árabes, venían de Arabia. No,
eran magrebíes, evidentemente, y no hablaban árabe. ¿Cómo iban a hablar árabe si no estaban arabizados? Hablaban, pues, un dialecto que probablemente se compartía a uno y otro lado del estrecho. Por eso fue tan fácil probablemente la invasión, porque hablaban prácticamente lo mismo. Y eso tiene que estar en relación con la romanización de lo que hoy es Marruecos. Es decir, hasta donde llega la romanización, probablemente hay un peso del latín y un peso, por lo tanto, de los dialectos románicos. Esto es un tema enormemente interesante, es un tema común, y sin embargo no lo tenemos tratado. ¿Por qué? Porque no es de moda, porque probablemente no conseguiríamos nunca una ayuda para hacer un proyecto de investigación, pero me parece que es un tema importante, y yo no lo podría hacer nunca, no soy un historiador de la lengua, no conozco el árabe para eso, no conozco suficientemente el latín, etc., pero hay un tema interesante. Es decir, probablemente lo que estaba hablando es una lengua parecida al ibero, un dialecto ibero, lo que llamamos el ibero. Bien, por lo demás, saben ustedes, yo lo repito porque figura en el título del programa, recuerden ustedes que hay un plan director de la cooperación española que ayuda, entre otras cosas, a los centros I+D, que existe un Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al que se pueden presentar proyectos, que hay un programa de cooperación transfronteriza, España, fronteras exteriores, y hay acuerdos entre universidades marroquíes y la Universidad de Granada, la Universidad de Cádiz, etc. Que esos acuerdos, que Marruecos es un país tercero automáticamente elegible para recibir financiación de la Unión Europea, por lo tanto podríamos tener tantos proyectos transfronterizos como tienen los vascos, los aragoneses y los catalanes con Francia. Hay, por ejemplo, unos proyectos de colaboración entre la región de Aquitania y el País Vasco español, proyectos transfronterizos con muchísimo dinero de la Unión Europea, probablemente se podría trabajar mucho más sobre eso, que existe un comité para la cooperación universitaria entre España y Marruecos, y que hay un proyecto que se llama Horizonte 2020, un programa marco de investigación e innovación de la Unión Europea, donde digo, puede perfectamente caber cualquier acuerdo de cooperación entre universidades españolas o marroquíes. De manera que esto es un poco, esto es lo que yo quería decirles. Su labor, desde nuestro punto de vista ideal, desde el suyo, porque les permitiría crecer en ese momento, prestigiar la cultura española. No hay más remedio que prestigiar la cultura española. Y ahí yo, en representación si quieren de la Universidad Española, pues entono el mea culpa. Y nada más, shukran. Muchas gracias. Pues enseguida vamos a dar la palabra a la señora Meshum, para que continúe su siguiente. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, como no, evidentemente, como dicta la norma, empiezo agradeciendo a nuestro amigo Paco Cánovas por la invitación y felicitarle también por tan magnífica organización de este significativo y muy importante evento. Evidentemente, también quiero extender el agradecimiento a nuestro amigo Valentín Martínez Otero por acogernos también en esta casa, en esta casa de Asturias, y que evidentemente ha sido para mí, para muchos de nosotros, un reencuentro muy bueno con Valentín y además con todo lo que tiene que ver con él, estando aquí en su casa, que para mí pues es la primera vez que le visito aquí. Bien, dicho esto, evidentemente, pues en este caso, pensar en el tema, en el título que me ha tocado tratar, junto al profesor Jorge Urrutia, yo es que al ver el título digo, pues es un tema creo que árido, ¿no? Los temas que se han tratado la tarde de ayer fueron temas más amenos, que daban
para más juego, ¿no? La interculturalidad, la reflexión sobre el tema de la cultura, la identidad, la globalización. Aquí nos tenemos que ceñir a algo más concreto, más práctico, más de números, pero después de escuchar al profesor Jorge Urrutia, realmente es que me quedo como que tengo que rectificar. Lo ha hecho de una manera que, evidentemente, igual que las conferencias de ayer. La mía, pues, es algo distinta, ¿no? Me hubiera gustado divagar un poco como todo el mundo en algunos aspectos, pero no lo puedo hacer, y la conferencia ya está armada. Y para armarla, en este caso, como se trata de hablar de las prioridades de la cooperación interuniversitaria, digo, evidentemente, pues incluso sin buscar y luego buscando, vi que no hay muchos trabajos sobre este tema. Y aquí no se trata de que uno venga y diga las prioridades que él piense o que son de su departamento o su facultad o su universidad y punto. Habrá que, pues, abarcar a más, digamos, centros universitarios, más gente, más zonas del mundo incluso. En este caso, lo que hice es, en parte, además de mirar algunas cosas, pues realizar un trabajo de campo. Realizar un trabajo de campo, pues valiéndome, en este caso, de las nuevas tecnologías, que luego lo voy a tener que repetir, realmente son la máxima prioridad que tenemos que tener en cuenta en nuestro trabajo en la cooperación interuniversitaria en relación con el hispanismo y en general, la enseñanza superior en general, ¿no? En este caso me he puesto en contacto con universidades, gracias a mis contactos, amigos, colegas de México, de España y de Marruecos, de universidades marroquíes, de universidades españolas y mexicanas. Antes de entrar en el tema, concretamente quiero empezar recordando algo sabido por todos, pero que me sirve para introducir, en este caso, ese tema de las prioridades de la cooperación interuniversitaria, la cooperación entre universidades. Las universidades son instituciones muy antiguas, como bien sabemos todos, ¿no? Las primeras aparecieron en el Mediterráneo, en Europa. Al-Qarawiyyin, Fez, siglo IX, la Universidad de Bolonia, la primera en Europa, siglo XI, la Universidad de Salamanca, siglo XIII, la Universidad la Sorbona, siglo XIII también, y la Complutum, la Universidad Antigua de Alcalá, de la que hablamos esta mañana, creo, fundada por el cardenal Cisneros, exactamente en 1499. Y en América, las primeras universidades, las más viejas, fueron obra de España, ¿no? En el siglo XVI, como la de México, la de Santo Domingo, primero la de Santo Domingo, la de Perú, la San Marcos. En este caso las primeras, luego vinieron otras. Pero si las universidades son antiguas, no lo es tanto al aparecer la cooperación entre universidades o interuniversitaria. Esta en el pasado fue protagonizada por los mismos estudiantes y los mismos profesores. En este caso, lo que se hacía era que los mismos alumnos, al escuchar de algún maestro, de algún profesor, en este caso especialista en algún tema que les interesaba, cogían e iban en su busca. Y los profesores, igualmente, por la razón que sea, cogían e iban a buscar, pues en este caso, una columna, ¿no?, donde sentarse, rodeados, mejor en algún contexto concreto, en otros es de otra forma, pero esa era más o menos la realidad, ¿no?, de esa movilidad. Pero de ninguna manera se puede considerar esto intercambio, en este caso, de profesores o intercambio de alumnos. Evidentemente en aquel entonces no existían las becas Erasmus y todo eso, ¿no? Todo lo tenías que costear por tu propia cuenta si querías moverte de un sitio a otro. Evidentemente también, sobre todo en el caso de los profesores, la movilidad en muchos casos fue por obligación, por persecución, por censura,
por conflictos entre personas o por un tema puramente ideológico o por meros celos, ¿no? Que alguien, pues en este caso, está muy bien situado y tal, y le salen, pues en este caso, pues gente, por no decir colegas, ¿no, verdad? Que pues en este caso, pues no lo quieren tener al lado. Hay muchos casos en la historia, yo es que no me quiero meter en este tema, pero he pensado en una figura muy interesante que tiene que ver con nuestra historia común, y es el músico, el refinado, intelectual Sirriab, que se vino aquí al Andalus en el siglo IX, huyendo prácticamente de Bagdad, ¿no? Y que introdujo aquí en Al-Ándalus muchísimos, en este caso, muchísimas novedades, ¿no? Tanto en la manera de comer como en la manera incluso de poner la mesa. Evidentemente en la música había él añadido ¿cómo se llama? Un hilo más, no se dice hilo, una cuerda más, ¿no? Del laúd, y que en este caso le costó incluso, ¿no?, una prácticamente expulsión de Bagdad por los celos que empezó a tener de él su profesor Ishaq al-Mawsili, ¿no? Llegó aquí y fue todo un éxito para él, y que en este caso es un patrimonio realmente, no solo él, no solo lo que ha dejado él y él mismo, ¿no?, como personaje, en este caso, de la historia compartida entre esta orilla y la otra de abajo, ¿no? Esta realidad, al parecer, esta realidad en este caso, de la movilidad por iniciativa propia o de la falta de cooperación interuniversitaria, al parecer permanece hasta ahora o hasta hace poco, ¿no? Hasta hace poco. Contaba respecto el investigador mexicano Edmundo de Alba en una conferencia muy interesante pronunciada en Quebec, ya por el año 80, pero por eso mismo cobra importancia, por el testimonio que se puede considerar. Se titula Marco Internacional para la Cooperación Interuniversitaria Interamericana. En este caso, evidentemente, está centrada en el contexto americano, pero perfectamente válida para nosotros y extensible a nuestra realidad. Dice en esta conferencia, y esta es una cita, cito: la educación universitaria, señores, ha sido durante muchos años la gran olvidada de la cooperación internacional. Lo dice en octubre, en el mes de octubre del 80. Se pregunta, ¿cuál es el fundamento de esta aserción? Habría que reflexionar, aduce, sobre las prioridades que guían las acciones de los grandes organismos de cooperación multilateral, la UNESCO, la OEA, o el Comité Intergubernamental de la Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, dependiente de la Organización de las Naciones Unidas. Con ello se entiende que la cooperación interuniversitaria no data de muchas décadas. De hecho, incluso hoy en día, como bien pues podemos notar y observar, sigue titubeando. Para la elaboración de este trabajo, como bien he dicho antes, me he tenido que centrar, en este caso, en universidades concretas, hablar con gente, en este caso, profesores, docentes, también vicedecanos encargados de investigación y cooperación interuniversitaria. A veces, cuando se me ha dado la oportunidad directamente, hace poco estuve en Agadir, y Agadir está muy lejos, pues, y en Nador, evidentemente, y con otros colegas a través del teléfono y a través de internet, que evidentemente pues en este caso hace milagros, la verdad, poder contactar con gente de lejos y de más lejos, evidentemente, para recopilar datos. En este caso, el trabajo se centró en 3 áreas, y puesto que se trata del hispanismo o de hablar de las prioridades de la cooperación interuniversitaria en relación con el hispanismo, bueno, ahora ya concreto, por eso he elegido lo de, en este caso, México, aunque como representante, porque no puedo abarcar más, y además por una razón pragmática, porque ahí es donde tengo
pues en este caso contactos, España y Marruecos, evidentemente, para poder, en este caso, de alguna manera acercar el comentario, la reflexión hacia la realidad del hispanismo, en este caso, no va a ser de forma global, pero por lo menos en los puntos donde más, en este caso, nos interesan. De todo lo recogido, recibido, he hecho una selección de prioridades, de las prioridades más relevantes. Voy a empezar por Marruecos porque quizás desde aquí es, en este caso, el país vecino del sur, en este caso, que más se interesa, o sea, interesa escuchar, por lo menos primero, ¿no? Voy a empezar, en este caso, del sur, de la Universidad de Ibn Zohr, de Agadir. Luego hablaré de la Universidad Mohammed bin Abdullah de Fez, y voy a terminar, haré una referencia también a la Universidad de Casablanca, y terminaré hablando de la Universidad de la zona nororiental, la Mohammed I, porque siempre, y aquí también se ha dicho, la Universidad de Wijda o la Universidad de Nador, realmente no es la universidad, ya era en su momento la Universidad de Wijda, ahora ya no lo es, lo abarca toda la zona nororiental, porque está en Nador, está en Alhucemas, está en su centro histórico, que es Wijda, evidentemente. He eludido hablar de las dos universidades aquí representadas por mis colegas. Me refiero a la Universidad de Rabat y a la Universidad de Tetuán, porque realmente, estando ellos, sería una osadía de mi parte, ¿no?, hablar de ellas. En este caso, ellos pueden completar perfectamente, pues eso, esa información. Aprovechando nuestras conversaciones en Agadir, he dicho que hace poco estuve en un congreso. Evidentemente tuvimos también la suerte de poder hablar de muchas cosas, pues aprovechar para preguntarles, en este caso, sobre este tema. Y que luego generosamente me han mandado por email resumido, ¿no?, o textos resumidos que contienen lo que me han recogido de boca incluso del vicedecano encargado de investigación y relaciones internacionales. A través del jefe de departamento, el amigo Abdelrahman Belayeshi, que aquí mucha gente conoce, que me mandó muchos documentos, muchas ideas, y además me mandó incluso copias de convenios que tienen con muchas universidades. Las prioridades máximas de la Universidad de Agadir son el intercambio. Aquí se pueden, os lo aviso porque se pueden repetir algunas prioridades y a lo mejor dará eso a que se reciba, ¿no?, como una especie de redundancia, ¿no? Intercambio de alumnos, profesores y de competencias. Y también señalan como prioridad la captación de becas para los alumnos. Tienen varios convenios con muchas universidades, entre ellas la Universidad de Castilla-La Mancha, con intercambio de profesores y de alumnos muy fructífero, y sobre todo con la Universidad de Canarias por la proximidad. Llevan años trabajando juntos con la Universidad de Las Palmas, de Gran Canarias, en este caso, pues mandando alumnos, recibiendo profesores, e incluso han llegado a tener un máster, en este caso conjunto, un máster sobre interculturalismo atlántico, Marruecos, Canarias y Latinoamérica. Se llamaba el máster, y ahora ya están recogiendo sus frutos. Hay un alumno doctorando que le vi en el congreso, incluso llegó a participar, que lee su tesis doctoral dentro de poco, ya la ha terminado, en 2 meses la defiende, que es un alumno del Departamento de Estudios Hispánicos de Agadir. Realmente es una experiencia única en todo Marruecos, que yo conozca, y aquí están mis compañeros, pues para rectificarme esa información. Yo sepa, no hay ningún máster interuniversitario, ¿no?, aparte de este, ¿no?
Y lo bueno de esta cooperación con Canarias es esa toma de conciencia que tienen los dos lados de muchos aspectos que tienen en común. Incluso hay proyectos de investigación, hemos visto pues en este congreso resultados de algunas investigaciones de carácter incluso antropológico, etnográfico, que en este caso pues destacan las similitudes que existen entre Canarias y la zona de Ait Bamran, Sidi Ifni, que fue una ciudad, pues en este caso del protectorado español, y que no voy a entrar en detalles porque sería otro tema, y que a raíz de ahí realmente se sienten muy unidos, incluso valorando algo que ellos creen que es común, pues como un detalle sin ir, pues sin divagar mucho, evidentemente, y es además algo que se dijo en el Congreso, que los primeros pobladores de Canarias fueron la gente de Ait Bamran. Los antiguos guanches eran los bereberes de Ait Bamran. Y el profesor Ahmed Sabir, del que hablábamos antes, presentó unos resultados lingüísticos de similitudes entre palabras guanches y palabras bereberes sorprendente, que no dejaba lugar a duda, ¿no? Y que más allá de la lengua también hay otros aspectos de carácter geográfico y de carácter, incluso se llegó a decir, esta es una idea recogida de un investigador, en este caso de la época del protectorado, y dijo que Sidi Ifni no es más que una isla varada que chocó contra el Atlántico y se quedó ahí pegada, y esa es Sidi Ifni, ¿no? Evidentemente eso es una fantasía, no tiene ninguna base científica. 5 minutos. Bueno, Agadir tiene muchos convenios con muchas universidades, con Barcelona, con Granada, con Las Palmas, y consiguen becas para alumnos, que es la prioridad, y que en este caso, quizás lo que están trabajando y que sí que es algo que nos lleva la delantera incluso a muchos, es ese programa de clases online que están preparando, no los están llevando a cabo todavía. CES, quizás es la universidad con más convenios a lo largo de la historia de la universidad marroquí en general. 37, sorprende el número, con Francia. Le sigue España, o con España, que son 20 convenios. Pero esta es una realidad, ¿no?, de carácter estadístico, no es una prioridad, pero quizás en este caso los proyectos de cooperación con otras universidades es la prioridad que tienen en esta universidad. Tengo aquí apuntados algunos, me los salto. Las prioridades en este caso que nos han comunicado que tienen también son el intercambio de profesores, de alumnos, y a nivel general, un profesor que no es hispanista en este caso, es del departamento de árabe y de historia de las religiones, profesor de hebreo, Ridwan al-Hayati, nos comunicó que tienen ahí, que siguen una concreta diplomacia cultural, ¿no?, que tienen creado una especie de An-Nadi al-Diplomasi, como club diplomático. Sobre todo trabajan con los países de Oriente, con los Emiratos, aprovechando ese auge editorial que tienen ahí por el tema del poder económico. Evidentemente ahí saben que hay muchísimas revistas y además últimamente de mucho interés, y ellos pues aprovechan eso para publicar. Se dice incluso que el mayor número de publicaciones que salen en Oriente son plumas marroquíes, en árabe. Y eso me hizo reflexionar sobre nuestra realidad. No vamos a aspirar, no queremos aspirar a eso, a ser la mayoría, pero por lo menos pues tener presencia también nosotros como hispanistas marroquíes en España, en Hispanoamérica, siguiendo la pauta en este caso, de nuestros colegas de FES. Me salto Nador, lo dejo al final para pasar porque me parece interesante, en este caso, otros
otras realidades. De México, Hugo Salcedo, aparte de intercambio de profesores y alumnos y conocimientos, insiste en lo que es pues las clases vía videoconferencia que dan ahí. Es una realidad muy generalizada en muchas universidades. Él mismo este semestre no, pero el año pasado daba clases todos los miércoles a una universidad del sureste, de Tabasco. Y eso me ha dicho que es una práctica generalizada en todas las universidades. La enseñanza virtual, en este caso, tiene mucha importancia. Felipe Galván nos señala aquí una serie de la Universidad Benemérita de Puebla, nos señala aquí también una serie de prioridades, como divulgar entre colegas institucionales las novedades pedagógicas de investigación y creación, estar al tanto de lo que hacen los colegas, en este caso el intercambio de docentes e investigadores bajo proyectos y programas específicos, la formación de redes y equipos, en este caso entre universidades, tener siempre abiertos canales de comunicación, reflexión y colaboración como ejercicio permanente. España. En España, bueno, sabemos que hay un programa de cooperación interuniversitaria de la ICIT y este realmente nosotros, bueno, tenía muchísimo que ver con todo el mundo de no habla hispana, porque la ICIT mandaba profesores y desde el año 2011 prácticamente que ya no existe este programa y nosotros en NADOR, por ejemplo, nunca hemos podido aprovechar esa posibilidad de tener un lector. También está la UNESCO, que está desarrollando una labor gigantesca en Marruecos y en el mundo en general, y en África también. Juan Antonio Vera, que es un amigo nuestro, que ha estado en la facultad varias veces además, que es el presidente de la UNESCO a nivel de Melilla y ex vicepresidente hasta hace poco de la UNESCO a nivel nacional, a nivel de España, lleva una labor realmente muy activa de intervenir directamente en universidades, dando conferencias, llevando ahí incluso recitales, incluso organizando foros sobre fronteras, como el último que hemos organizado conjuntamente en NADOR y Melilla sobre fronteras del mundo. Pero realmente yo me quería centrar más en las universidades, en universidades como la Complutense, como la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad de Granada, que de alguna manera es parecido lo que proponen. Quiero saltar aquí a la Universidad de Granada, desde donde Manuel Feria, aunque ahora se encuentra en Ginebra, desde Ginebra, es que nos manda una cosa muy especial, muy especial. Dice que para mí la prioridad sería disponer de lugares razonables y pacíficos, es un email que os estoy leyendo, y pacíficos a los que enviar a mis alumnos a mejorar su árabe. Y para eso se trataría de que, además del entorno pacífico y razonable, la institución de destino dispusiera de mecanismos claros, profesionales, asentados y bien organizados para la enseñanza del árabe a extranjeros. Parece mentira, pero lo que te describo en la práctica es casi imposible. Un abrazo. Es que para mí realmente eso me impresionó, ¿no? Con la relación tan estrecha que tiene con la realidad que vivimos de inseguridad, ¿no? Evidentemente no es hispanismo, es mandar alumnos españoles, ¿no?, a aprender árabe, pero el arabismo y el hispanismo siempre, por lo menos en nuestro contexto, siempre ha ido de la mano. Después de presentar estas prioridades, y resumiendo, quiero terminar evocando algunos retos y oportunidades que presenté en Rabat y que en este caso me parecen también, algunos de ellos, no todos, una prioridad o dentro de lo que es el intercambio interuniversitario, sobre todo en esa era de la globalización que vivimos. Urge una adaptación de la universidad a los nuevos contextos en esta era. Hay que buscar nuevas formas de gobernanza del sistema de educación que incluya medidas como la apertura hacia otros centros universitarios del mundo, la internacionalización de las actividades, como el que nos reúne esta tarde y ayer, implantar nuevos tipos de coordinación universitaria, aprovechando la transformación y esa
revolución tecnológica, es permitir el acceso, eso es muy importante, a los estudios superiores a cuantos lo deseen para conseguir la equidad, en este caso haciendo la educación superior un derecho universal en el que todo el mundo pueda tener pues, cabida. Vivimos en unas sociedades en las que el conocimiento es muy importante y que por lo tanto no se trata solo de repartir o que la gente consiga títulos, sino que hay que abrir la universidad a que siga esa labor histórica que siempre ha tenido, que es la transmisión del saber, no convertirlas para nada en centros de formación, haciendo los trabajos de las empresas para que al final las empresas se ahorran el dinero y se llevan el trabajador. En este caso, termino diciendo que quizás la prioridad máxima, máxima del hispanismo, además de abrirse a las nuevas tecnologías, en este caso es tener relaciones más estrechas desde nuestro punto de vista, ¿no? Desde Marruecos, relaciones bien estrechas con España y el mundo hispánico en general, a través de convenios, programas activos. No se trata solo de tener programas. Ahora me estoy acordando de algunos que tenemos pendientes, pero no es el momento. Desde los orígenes del español, realmente, la literatura española ha tenido una relación bien estrecha con la tradición árabo-andalusí, árabo-magrebí y oriental en general. Lo hispánico y la literatura hispánica se han gestado en un ambiente, en este caso, impregnado de lo árabe. Para volver al punto de partida de lo hispánico, evidentemente, para terminar, las jarchas de los que hablamos creo que ayer, ¿no?, si no me equivoco, o en una charla, consideradas como las primeras composiciones de la literatura española, que realmente fueron conservadas gracias a autores, a poetas andalusíes, ¿no?, de muashahat. Supieron valorarlas y las recuperaron, pues en este caso, poniéndolas como una especie de cierre final, de salida, que de hecho la palabra jarcha significa eso, salida a sus muashahas, y gracias a eso se han conservado. Y para mí realmente esos fueron los primeros hispanistas de la historia del hispanismo, en este caso dentro de la península y fuera, porque luego se va a expandir y sobre todo en este caso con la aparición de autores ya en este caso consagrados de plumas, ¿no?, como don Juan Manuel, el conde Lucanor, que realmente en su obra hay muchísimo de lo árabe, el arcipreste de Ita con el libro de Buen Amor. Esa tradición realmente ha continuado hasta ahora y hay un personaje que la sintetiza, que es Juan Goytisolo, que realmente es un personaje que para mí es donde no hay un marroquí. Para hablar de marroquíes está Juan Goytisolo. Me alegra mucho pues sino leer, ¿no?, unos trabajos suyos que presentó en el Colegio Tecnológico de México, hablando de cosas relacionadas con la impronta o la huella árabe, sobre todo de la tradición oral en la literatura del arcipreste y de la literatura medieval en general, ¿no? Era un marroquí más, un sello realmente que celebra esta identidad común que tenemos, que hemos forjado pues a lo largo de siglos. Y muchas gracias. Don Aziz al-Hachuri, al profesor Don Jorge Urrutia, por las conferencias y por el contenido, por las sugerencias y propuestas que nos han hecho en dicho ser. Muchas gracias a todos, y ahora vamos a abrir algunos minutos para el público, si alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta a los profesores. Muchas gracias. Sí, a mí me gustaría solamente puntualizar cosas acerca de lo que, bueno, en fin, para completar cosas acerca de los dos discursos, o tres incluso, que hemos oído. Entonces se habló del declive justamente del español en Marruecos.
Yo creo que este declive tiene dos razones, dos causas fundamentales. La primera es con la falta de presupuesto para un ministerio, que es, en este caso, el Ministerio Marroquí de Enseñanza. Se ha programado una especie de creación de institutos privados, universidades privadas, la de IFRAN, por ejemplo, es a título de ejemplo, pero hay otros, la Universidad Internacional de Rabat, etc. Yo creo que esto le ha hecho mucho daño a la universidad marroquí y a las instituciones marroquíes donde se daban clase de español. Esta es una de las primeras causas fundamentales para mí, es decir, esta especie de dejadez, simplemente por falta de medios para seguir lo cultural. El segundo es también relacionado con el presupuesto, y en este caso está relacionado con la política española y más en concreto con la Consejería de Educación. Cuando me habla y dice, por ejemplo, que hay 4 alumnos o 5 o 6, etc., hay que recordar que hace muy poco, o sea, unos 10, 15 años, la Consejería de Educación estaba detrás de lo que llamábamos en aquel entonces l'ENS, l'École Normale Supérieure, la Escuela Normal Superior, que formaba los futuros hispanistas de Marruecos para los institutos. Una vez la Consejería de Educación, una vez que ha dejado el proyecto, pues hemos empezado a asistir a pues esta decadencia justamente, que todavía no está completamente en la universidad, pero que empieza también, porque el número de estudiantes también está bajando en las distintas universidades. Se habló del periodismo y del papel que tiene que desempeñar, y se refería pues a un periodista que no sabía ni siquiera si el otro, en este caso el exministro Benessa, sabía o no sabía, etc. Yo digo simplemente que esto es un problema también del cual adolecemos. El periódico El País, sobre el cual he trabajado durante una temporada, gracias a una subvención de la Agencia Española de Cooperación Internacional, para abarcar un periodo y ver un poco cuáles son los temas retenidos por El País durante todo este periodo. Me di cuenta, y lo mismo también en Portugal, en Lisboa, también hice el mismo trabajo a partir de un periódico fin portugués, pues lo que siempre vuelve es el Sahara, es la pesca, es la relación entre los dos países en cuanto a política, pero lo cultural casi no existe, casi no existe. Entonces creo que es una asignatura pendiente por parte de los periodistas marroquíes y españoles también, aunque he hablado solamente este primer punto de los españoles. Pero lo mismo puede aplicarse a los periodistas marroquíes, que tienen que tener otra visión de España, no la España de Pandereta o la España de Messi o de Ronaldo, sino la España cultural, que también no tenemos en mi país. Claro, estoy totalmente... Sí, o sea que estoy... Dos puntos que me faltan, estoy resumiendo el máximo. O sea, simplemente para contestar a cosas que me han interesado. La otra, o sea, estoy totalmente de acuerdo con el colega Jorge Urrutia cuando habla de, bueno, la nacionalidad del hispanismo no tiene que ser realmente pues como un binomio, sino que el hispanismo es algo más abierto. En este caso yo digo simplemente que la literatura comparada existe. Existe, por ejemplo, en el departamento de francés de Rabat. He participado en asignaturas, he impartido clases, he sacado, por ejemplo, dentro de esta literatura comparada, una especie de comparación entre L'Étranger de Albert Camus y El túnel de Ernesto Sábato dentro de este marco. Pero usted tiene razón, esto hace falta también en los departamentos de hispánicas de Marruecos para no limitarse siempre a lo mismo, el hispanismo, la relación hispano-marroquí. Existen otras cosas que pueden ser también de interés. Termino diciendo que en lo que atañe a esto, a a las ayudas posibles también que desconocen los colegas de las universidades.
te está hablando, al final estoy hablando de una serie de posibilidades que pueden, en fin, abrir horizontes nuevos para los hispanistas marroquíes. No los conocen todos. Entonces yo aquí digo, si es posible crear una página web en la cual se reúnen todos estos documentos, estas informaciones, y que estén al alcance de, en fin, todos los hispanistas, tanto de España como de Marruecos, creando así una especie de comunicación, por lo menos virtual para empezar, pero lo virtual en este caso seguro desembocaría en lo concreto y lo real. Y lo siento si... Vale, muchas gracias. Si no hay otro comentario, señor Paco. Muy brevemente, porque no hemos justo de tiempo, decir que comparto la reflexión que ha hecho Jorge sobre la realidad cultural. Lamentablemente, la mayoría de nuestros dirigentes, cuando hablan de la marca España, piensan más en términos económicos o deportivos que en la cultura, cuando yo creo que es la que tiene mayor potencialidad de proyección internacional. Pero bueno, quisiera referirme al Instituto Cervantes, tú que has dirigido la institución. ¿Cuáles serían las medidas más urgentes para mejorar su funcionamiento? Y en concreto me gustaría saber si tú crees que la adscripción actual al Ministerio de Asuntos Exteriores, ya sé que Educación y Cultura participan en los órganos de gobierno, pero depende fundamentalmente de Exteriores, si es correcta o, como intentó el ministro Molina, debería estar más bien en departamentos culturales. Dos observaciones. La primera, yo no hablo nunca en público del Instituto Cervantes, precisamente porque estuve en él. Y si habla uno, la que piensa la gente es A, está respirando por la herida, en el caso de que critique, o B, está intentando buscar algo si lo elogia. Yo no me refiero nunca al público del Instituto Cervantes, perdóname, lo personal. Por lo demás, puesto que yo trabajé con el ministro Molina, ahí opino lo mismo que el ministro. Gracias. ¿Hay otro? Sí, por favor. Solo quería hacer una pregunta, no, es una observación que el profesor Amiro habló de la colaboración entre las universidades españolas y marroquíes. Yo lo que quería preguntar, pues por ejemplo, aquí en Madrid, yo soy investigadora de la Complutense, hay muchísima, no, diría yo, ignorancia, que hay muchísima, sobre todo la juventud, habiendo, por ejemplo, no necesito que usted se levante, sino que levante la voz. Sí, habiendo internet y todo, hay muchísima ignorancia de la juventud y que no conocen. Somos vecinos, efectivamente. En mi país, por ejemplo, somos los vecinos los más cercanos de España, pero es que incluso la juventud lo único ya que conoce de Marruecos es Marrakech. Incluso yo tuve la oportunidad de impartir una clase a los alumnos de mi profesor, que es el catedrático Santiago López Moreno, que al darles la clase hay una asignatura que sí podría haber, yo digo, no sé, una colaboración entre las universidades de Marruecos y España, aquí por ejemplo de Madrid diría, que de alguna asignatura, impartir alguna asignatura, porque sí, puede haber, hay interés, porque por lo menos digo, por la experiencia que he tenido, hay una asignatura que se impartía, por lo menos, cuando yo di la clase, que es la literatura marginada. Incluso se llegan a estudiar o a investigar sobre literaturas minoritarias, que después de toda la investigación que yo hice, dicen, pues es que no existe una literatura marroquí en lengua española. Yo, después de toda la investigación, la conclusión que quería a tener puede ser una literatura emergente, pero que sí existe. Esto ya no cabe duda. Por eso, lo que quería preguntar, según, en vuestra opinión, ¿qué podríamos hacer para que haya algún tipo de colaboración en las universidades, las dos universidades, para que las universidades de aquí, de España, tengan, no sé, alguna asignatura para que se conozca la literatura marroquí, marroquí que se escribe en español? Porque también lo que le comenté el otro día, ayer,
la literatura marroquí, aunque escrita en árabe, tiene su público. Por ejemplo, el escritor marroquí Mohamed Choukri, pues tiene un público, o sea, lo que describe Mohamed Choukri es la realidad social en Marruecos. Y la gente, para poder leer las novelas o las obras de Choukri, tienen que leerlos después de que a una persona algún traductor los haya traducido. O sea, hay algún interés. Entonces, mi segunda pregunta, ¿por qué, teniendo una literatura ya escrita directamente en castellano, por qué no tiene público? Por lo menos no se llega a conocer, salvo ya en la zona de Andalucía, por ejemplo, Cádiz, Málaga, en las universidades, pero que no hay un público. Igualmente ya la literatura francesa, por ejemplo, Benjuron, por ejemplo, pues tiene su público aquí, también lo que describe es una realidad social en Marruecos, y la gente de aquí, pues los españoles, digamos, el público español, pues lee a Benjuron y lo lee ya traducido, no al francés. O sea que la obra marroquí, que sí, que tiene un público, pero la española, la escrita en español, no tiene ningún público, es casi desconocida. Sí, yo quería decir, claro, usted no ha hecho una pregunta, ha hecho una batería de preguntas. Entonces, claro, es muy difícil, ¿verdad? Hace falta ser una ametralladora de respuestas. Pero lo primero, no sé si estaba usted cuando yo hablaba, pero me referí precisamente al desconocimiento que hay para muchas cosas entre países próximos. Le ponía el ejemplo de Portugal, pero el ejemplo de Marruecos, pero también el ejemplo de Portugal. El profesor Sfazi ha sido alumno mío en Sevilla y sabe que yo, entonces, cuando era más joven y más aventurero, no ahora que soy un decrépito anciano, organizaba todos los años un viaje de los estudiantes a Lisboa, porque Lisboa, los estudiantes no habían viajado nunca a Lisboa. Y yo decía, ¿cómo es posible que estando Lisboa mucho más cerca que Barcelona, por ejemplo, estos estudiantes sevillanos no hayan ido nunca a Lisboa? Entonces, además, no existía, me acuerdo, la Galería Thyssen, y era la manera de ver determinadas corrientes pictóricas que en España no había, por ejemplo el expresionismo alemán. Y decía, vamos a ver expresionismo alemán. Es decir, que hay un desconocimiento general. Hace años era muy habitual hacer misiones universitarias. Yo fui, por ejemplo, a una misión de profesores universitarios españoles para visitar universidades británicas, y recorrí toda una serie de universidades británicas. Incluso antes de existir el Cervantes, se hacían ciertos viajes a Marruecos. Yo recordaba hace un momento que yo fui en un momento invitado y recorrí todos los centros culturales de Marruecos, que significaba recorrer todo Marruecos prácticamente, no todo, porque no hay, al sur del todo no hay, pero en fin, recorrer eso. Es decir, que es verdad que se ha perdido, probablemente pensando que haya mucha comunicación entre los países, los viajes, se ha perdido curiosamente muchas relaciones. Incluso los acuerdos Erasmus en Europa son una pequeña falacia. Porque se encuentra uno, por ejemplo, ¿cómo es posible que una de las universidades españolas que tenga más intercambios Erasmus sea Almería? Con todos los respetos por Almería, no es una de las grandes universidades españolas. Lo que pasa es que tiene playa. Y entonces los profesores suecos dicen, hombre, no me voy a ir a San Sebastián que llueve, me voy a Almería. Entonces, es una falacia. Es decir, hay que pensarlo. Hay países que no se pisan. ¿Cómo es posible que apenas haya acuerdos con Grecia? Y no hay alumnos griegos prácticamente en España tampoco, ni españoles en Grecia. ¿Por qué no? Es decir, ni siquiera nuestros países dentro de Europa están potenciando realmente el intercambio. Y por ahí me podría extender largamente, no quiero. Por lo que usted dice, los escritores marroquíes de lengua española han tenido hace unos años una antología de textos, aparte de notas editoriales menores, una antología de cuentos marroquíes de lengua española en Destino. Durante los años 50 las revistas españolas de poesía, las revistas de poesía que se hacían en Melilla, etcétera, circulaban por España, o sea que sí había.
Lo que ocurre es que se lee a Bengelún, sí, se lee a Bengelún, claro, y se lee a Sucre, sí, y se me pone usted, que me busca usted otro ejemplo de poeta, un poeta en lengua árabe muy traducido y que se lee, es Adonis, por ejemplo. Bueno, ya sé que es libanés, pero le pongo el ejemplo a propósito. ¿Cuántos lectores tiene Adonis en España? Probablemente 3 amigos míos y yo, quiero decir que no hay mucho más. Es decir, pensemos que la circulación de determinados autores es muy relativa en España. Yo también le podía preguntar cuántos autores españoles se venden en Marruecos, incluso traducidos al francés. Claro, es decir, que el mercado del libro, perdóneme señorita, el mercado del libro está muchas veces sometido no está siempre sometido al mercado, precisamente a las correlaciones del mercado. En cuanto a las universidades, pues tienen las relaciones que tienen, pero ya he dicho, hay unos acuerdos, hay unas normativas por las que se pueden firmar acuerdos. A lo mejor piense usted que puede haber una universidad marroquí que prefiera pedir el acuerdo para tener una relación con Londres y no con la Complutense. Prefiere Oxford, por ejemplo, o una universidad española que prefiere gastarse los cartuchos en conseguir eso, un acuerdo con Viena y no un acuerdo con Marrakech. Es decir, que ahí los profesores van jugando un poco sus propias posibilidades y sus propios intereses. Como además hay poco conocimiento del trabajo que hacemos unos y otros, pues eso lo explica mucho más. Pero tiene usted toda la razón en el desconocimiento que tienen los estudiantes españoles de Marruecos. Bueno, de Marruecos, de Portugal y de muchísimos otros sitios, le aseguro. Y no voy a entrar en detalles. Bueno, yo lo que pienso al respecto es lo siguiente. Realmente, en este caso sí que, como incluso he mencionado en esta conferencia, que hay bastantes realmente o muchos convenios entre universidades o de España y Marruecos. Lo que pasa que los trabajos que se llevan a cabo de investigación las dictan las especialidades de los centros de investigación que firman estos acuerdos o incluso las especialidades de los propios investigadores. En este caso, ¿qué pasa? Realmente, sí, podemos acusar o criticar que en este caso, desde esta parte, la gente no se interesa por nuestra literatura de expresión española, o los críticos no nos valoran tanto, pero realmente también nos tenemos que mirar a nosotros mismos. Tenemos que incidir en nuestra literatura de expresión española nosotros mismos y proponer también trabajos o proyectos, ¿no?, para este fin. De ninguna manera podemos nosotros criticar a los otros y nosotros no estamos haciendo nuestro trabajo. Solo un ejemplo, los autores de Guinea Ecuatorial han ido muy lejos. Nosotros estamos en una fase de consolidación de nuestra literatura de expresión española. Ellos también, pero quizás nosotros yo creo que les hemos adelantado, pero nos han alcanzado ya con libros e incluso de crítica, fruto de encuentros de nivel altísimo, centrados exclusivamente en la literatura de Guinea Ecuatorial de expresión española. Nosotros debemos hacer lo mismo y así podemos enriquecer nuestra biblioteca con libros de crítica auténtica sobre este tema. Quería simplemente decirle a la señorita que pues hemos tenido 2 congresos sobre la literatura marroquí en lengua española en la Universidad de Fez, que los 2 congresos han sido, las actas publicadas. Otro problema es la circulación del libro, es decir, desde Fez, Marruecos hasta España o América Latina, pero existen efectivamente las actas de 2 congresos sobre la escritura marroquí en lengua española. Muchas gracias. Perdón, y no quiero olvidar, el anuario 2005 del Instituto Cervantes tiene un amplio estudio sobre la literatura marroquí en lengua española, por ejemplo, y otro estudio sobre literatura guineana. Y, aunque está el señor Blanco aquí, que sabe mucho de Guinea, quiero recordarle que, claro, la significación de la literatura en español en Marruecos no es la misma que la significación de la literatura guineana en Marruecos, en Guinea Ecuatorial,
porque el castellano en Guinea Ecuatorial es imprescindible para que dos tribus y dos culturas distintas se comuniquen entre sí. Gracias, el tema es muy interesante y tiempo aprieta, pues por eso tenemos que dar por fin a esa sesión. Muchas gracias a todo el mundo, muchas gracias. Ya, venga. En distintos ámbitos. En la actualidad es profesor en la Universidad de Elche, donde participa y desarrolla diferentes cursos, y también en la Universidad de Alicante. Él nos va a hablar sobre todo sobre sus propios análisis, su reflexión sobre el fenómeno de la inmigración desde un punto de vista también cultural. Y a mi derecha tengo a Domingo Barbolla, que es antropólogo y sociólogo. Él desarrolla su actividad como profesor en la Universidad de Extremadura. Y bueno, yo creo que debemos empezar hablando de un tema. Primeramente hacemos la exposición y después lo analizamos un poco también pensando en vuestras o en sus preguntas y sus intervenciones. Así que empiezas tú, que estabas en el primer, sí. Bien, buenas tardes. Me van a permitir ustedes que lea la comunicación, y la verdad que me parece que es lo más difícil, leer una cosa escrita, ¿no? Ponernos a contar cosas a veces resulta como más ameno, y esto lo hace un poquito más arduo, pero voy a intentarlo. Agradezco a don Francisco Cánovas, presidente de la Fundación Foro Intercultural, y a Valentín Martínez, presidente de la institución que nos acoge,
por la invitación a formar parte de este encuentro, máxime cuando me permite compartir mesa y mantel, ya me lo ha permitido, con este selecto grupo de intelectuales que son ustedes. Gracias a todos. Encuentro, como digo, que busca delimitar los retos del hispanismo en la era de la globalización, a la vez que expandir el eco de nuestra lengua como sustrato, que ya se dijo aquí, de una cosmovisión de la realidad, más allá de nuestra propia voz y de la próxima que nos circunda, dado que el principio vertebrador de la nueva realidad o nueva civilización, si queremos, es el espacio inabarcable en otros tiempos del conjunto de la humanidad. Este ha de ser el análisis que me toca realizar, partir de lo local y agrandarlo hasta lo global, conceptos uno y otro más unidos que nunca y a la vez sustantivamente diferentes. La localidad y globalidad, nuevos retos de la intervención cultural. Son tres, por tanto, los conceptos que debemos reseñar para a través de ellos generar un marco interpretativo en su sentido más metafísico que nos permita poner luz a lo comunicado. Localidad, globalidad, cultura. Partimos en primer lugar de este último, pues será ella, la cultura, quien nos guíe en la lógica del discurso. Bien es sabido que un especialista en temas antropológicos entiende por cultura la alta cultura, es decir, la excelencia en el gusto por las bellas artes y las humanidades. El término bellas artes se popularizó en el siglo XVIII para referirse a las principales formas de arte que se desarrollaban principalmente por el uso de la estética, la idealización de la belleza y el buen uso de la técnica. El primer libro que se conoce que clasifica las bellas artes en las bellas artes reducidas a un único principio, publicado en 1746 por el francés Charles Bateau, quien pretendió unificar las numerosas teorías sobre belleza y gusto. Bateau incluye en las bellas artes originalmente a la danza, la escultura, la música, la pintura y la poesía. Añadió posteriormente la arquitectura y la elocuencia. Sin embargo, desde las ciencias sociales, el sentido de ella es mucho más global, abarcando cualquier excelencia humana desarrollada desde el arte y la necesidad de vivir juntos. De ahí que la definición de cultura ha quedado relacionada con Edward Taylor en su artículo La ciencia de la cultura en el 1871, en el que nos dirá que cultura es aquel todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualquier otros hábitos y capacidades adquiridas por el hombre en cuanto miembro de una sociedad. Desde aquí es de donde haremos nuestro análisis, incorporando, por tanto, también esa alta cultura que decimos. Para los hispanistas, la alta cultura se centra simbólicamente en el idioma. El idioma y la justicia será lo primero que distingue al hombre de otras realidades, nos dirá el profesor Ricardo Campa. En la palabra revestida de sonidos familiares que hemos trasladado a 500 millones de seres humanos en los 4 continentes. Ya se nos dijo en el siglo XIX que la palabra nos introduce en toda la verdad, revela todos los secretos, ilustra lo invisible, presencia lo pasado y lo remoto, hace finito lo infinito y hace eterno lo que es temporal. Los hombres perecen, las palabras permanecen, nos dirá Feuerbach en la esencia del cristianismo. Es la palabra, por tanto, el vehículo de todo lo demás, y dibujada en unos símbolos concretos desde la que emana el sonido particular de una cultura, la nuestra, en este mismo ejemplo que ponemos. Es ese sonido cotidiano el que manifiesta el sentimiento de pertenencia a un espacio concreto, a un territorio visualizado desde el principio. Palabra y mirada se entrelazan para forjar el sentimiento, el primer sentimiento de pertenencia y por tanto de identidad. Es lo local, el ensamblaje que nos forja al nacer, y ello nos posibilitará nos poseerá en cualquier otra etapa de nuestra vida, estemos donde estemos. Si bien nada queda cerrado al hombre, como bien dijo Jean-Paul Sartre, el hombre se está reinventándose permanentemente. Es fundamental este tiempo de espacio y palabra que nos vio nacer. A modo de ejemplo, podemos mostrar una reciente tesis doctoral que se desarrolló en la universidad. En ella se hablaba de la fiesta de la Encarnizada de Navalvillar de Pena, pequeña población de unos 5.000 habitantes. Su fiesta era la muestra de su identidad como pueblo. El resto éramos forasteros bendecidos en ese único tiempo de festividad. En esos 3 días que dura, se forja el éxtasis colectivo, el grito desgarrador de la vida en común, la pertenencia, el saber quién eres y de dónde procedes, el lugar donde están enterrados tus padres y abuelos. Es el lugar sagrado en común con otros que como tú tienen depositados a sus muertos. Es el rito,
inventado de la fiesta, inventado a ser relativamente cercano, reciente, en el 1948, y a la vez acogido en su creencia al eterno medievo, en el 1232, falsificación necesaria para imponerse. Es el rito, como decimos, lo que nutre el corazón, lo que equilibra la convivencia, lo que hace posible la vida en común. Lo local, lo conocido en rostro y sonido, es el día a día de cada cual. Junto a ello, a lo local, al entramado de la realidad próxima, surge lo global, el incendiario misterio de la inteligencia que hace desaparecer los límites de la realidad y nos envuelve la mágica posibilidad humana, de la fuerza desgarradora del mito y del concepto. Estos elementos, mito y concepto, se unifican para la convivencia en la aldea global de McLuhan, en el 1964. El mundo digital de Negroponte, el tercer entorno de Echevarría, las autopistas, la información de Gore, el sexto continente de Sánchez, la nueva civilización de Bagoya. Reconfortos mentales para entender el tercer milenio del hombre, la realidad aglutinada en 7.300 millones de seres humanos que ya poblamos este planeta y damos conciencia a lo que es en el cosmos. Si lo global refuerza la solidaridad mecánica de Durkheim, o si lo local refuerza la solidaridad mecánica de Durkheim, lo global dibuja la solidaridad orgánica del insigno social. Ambas son necesarias para comprender este tiempo, pero a la vez es un tiempo que difiere sustantivamente del ideado por la modernidad que le dieron origen. Ahora ya pertenecemos a otro mundo, a otro universo si cabe, el de la posmodernidad o transmodernidad, como diría Hansky, como ya se ha intentado vanamente definir. En esta posmodernidad, Martin Buber, filósofo y escritor judío austro-israelí, mostró que el yo-ello de la modernidad se transforma en el yo-tú entre los seres. La vida ya se percibe como encuentro, cambiando el modo de relacionarnos con la naturaleza, con los hombres, hasta con los seres espirituales en el tú eterno. Este tiempo ideado hace más de un siglo ha llegado. Forma el vivir cotidiano para esos millones de hombres y mujeres que recrean la realidad, o sea, la nuestra. De esta forma, nos dirá el profesor Ricardo Campa, el ruido de la modernidad con sus fábricas da paso al silencio natural de la naturaleza, ese previo a la modernidad. Volvemos otra vez, querido profesor, al silencio, pero es un silencio distinto, un silencio fruto del excesivo ruido creado por el jolgorio de nuestro triunfo frente a la naturaleza misma. Endiosando la razón, forjamos una época, movimiento epocal en la estructura mental humana. Ahora otra está naciendo, una que necesita lo local a la vez que lo global. Mandazos de un lugar a otro y la necesaria síntesis siguiendo el pensamiento hegeliano. Siguiendo a Kuhn, cabe mencionar que esta presencia global de una nueva época en la geopolítica es post-eurocéntrica, pasando a policéntrica de diversas regiones del mundo, Norteamérica, la Unión Soviética, China, India, Comunidad Europea y Japón, quizás Turquía y Brasil. En política exterior es postcolonialista y postimperialista. En política económica comienza una era de postcapitalista y postsocialista, transformándose en una economía de mercado ecológico-social. En política social aparece una sociedad postindustrial de servicios y comunicaciones. En la convivencia, un sistema patriarcal en relación de sexos, una familia más participativa entre hombre y mujer. En la cultura, una orientación posidealista con un universo sociocultural del futuro más plural. En la religión, postconfesional e interreligiosa. Una comunidad mundial multiconfesional y ecuménica. Se pasará de una industria del impacto medioambiental a una industria que esté de acuerdo con la naturaleza y fomente los auténticos intereses de un hombre más humano. Una nueva civilización, amigos, surge. Está ya presente entre nosotros y además se hace única al incluir a las demás. De ser cierta esta afirmación, estaríamos cambiando el modo en que vemos la realidad. De seguir siendo cierta esta segunda, nos habríamos adentrado en la magia de las cosas, incluso la fuerza transformadora de las mismas palabras. Así cabe suponer que funciona la inteligencia humana. Al nombrar se hace realidad lo nombrado, representación de lo percibido en el exterior a la propia mente, que describe y analiza hasta llegar a llamar realidad a la débil energía que transporta el concepto anclado en el pensamiento, para encadenar cosmovisiones cargadas de sentido, fabricadas en el escenario aparentemente neutro de la biología. Nuestra inteligencia
une lo aparentemente disperso hasta completar un sentido y después, pertrechado del mismo, la autoridad moral se hace fuerte para ver y defender esa lógica abrazada por los relatos conceptuales que en forma de puzzle adquieren dibujos completos al entendimiento humano. Los creadores de la lógica humana suelen ser intelectuales, profesores, incluso hombres de poder, desde la batalla cotidiana de los recursos. Unos y otros acaban bendiciendo las posibilidades más lógicas hasta legitimar su gran descubrimiento en forma de verdad, aquella que nos permite comprender mejor, como si de teoría se tratara, la sociedad del siglo XXI. Una comunidad humana, como ya se ha dicho, de 7.300 millones de individuos, 10.000 millones en previsión para el año 2050. Conocedora de sí misma como nunca, a través de las tecnologías mediadas por ordenadores, haciendo posible el movimiento de personas de unos países a otros en cuestión de horas y de intercambio de flujos financieros billonarios en cuestión de segundos. Una humanidad con retos básicos para todos como el cambio climático, la disminución de energía y materias primas disponibles, las grandes corporaciones y los diminutos estados. Son expresión de que ahora es posible el sueño acumulado por todos aquellos que vieron de nuestra especie una única conformación biológica interrelacionada de tal forma que la supervivencia de unos estuviera ligada a la de todos. Así nos lo pone de manifiesto Bertrand Russell cuando nos dice que la única cura definitiva de la guerra es la creación de un Estado mundial o superestado, lo bastante fuerte para decidir mediante la ley en todas las disputas internacionales, y un Estado mundial es solo concebible después que los distintos países del mundo se hayan relacionado tan íntimamente que ninguno de ellos pueda ser indiferente a lo que ocurra a los demás. Kant, ya se citó aquí también estos días, con su paz perpetua, y Hegel, con su visión universalista del hombre, son también aleccionadores de lo que decimos. Los soñadores de la entidad planetaria, término sobre que el filósofo Manuel Lázaro nos dice, es recuperar el hecho de la existencia concreta de lo común, es decir, la universalidad de la existencia reconocida en común de nuestra experiencia humana. Este elemento de identidad viene a través de conceptos como noosfera, ciudadanía universal, aldea global, paz perpetua, bien puede sentirse el plantador de la semilla de lo posible en los albores del tercer milenio de la humanidad. No es baladí este sueño acumulado. Sin embargo, nos aparta de otra lógica de verdad interpretada desde los púlpitos del poder, en el que se escenifica el mundo de 8 grandes civilizaciones: la occidental, latinoamericana, ortodoxa, africana, musulmana, sínica, budista y japonesa, necesariamente enfrentadas unas a otras, o cuanto menos algunas de ellas, según Samuel Huntington, quien fue el padre aglutinador de estos conceptos de los descriptores de la vida misma. Esta fotografía de la posmodernidad ha quedado reducida a la posibilidad de interacción pacífica o no de hombres y mujeres provenientes de distintas culturas, civilizaciones si se quiere. Ello genera un debate teórico enfrentando a distintas posturas que tiene cada una de ellas diferentes autorías. El modelo teórico seleccionado se aleja del presentado por el pensamiento, como he manifestado, de Samuel Huntington, con su mítico libro El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial. ¿Nos queda tiempo? Sí, un poquitín. ¿Un poco? Sí. Bueno, a la vez que tratará de buscar explicaciones rebatiendo a lo dicho del autor. Si el 11 de septiembre del 2001 marcó un antes y un después en las relaciones internacionales y por extensión en la convivencia diaria entre individuos de distintas culturas que habitan un mismo escenario geográfico, el 11 de marzo también marcará esta dualidad en nuestro país. En su texto manifiesta que la cultura y las identidades culturales estarían conformando los niveles de cohesión, desintegración y conflicto en el mundo de la posguerra fría. Siguiendo esta línea, esta estela americana, con cierto sesgo europeo, Giovanni Sartori, en su libro La sociedad multiétnica, pluralismo, multiculturalismo y extranjero, en 2001, mantiene que hay civilizaciones que en sí mismas están preñadas de conflicto en el trato con los demás. Así dirá que el problema es el Islam, en lo que atañe a la integración de sus creyentes en las sociedades occidentales. Los últimos acontecimientos de los atentados de París, 130 muertos, parecen dar la razón a la tesis, pero no podemos conformarnos con lo aparente. Ya dijimos, junto a otros en su día, que si no aprendemos a convivir juntos en la diferencia, es previsible el auge del racismo y la xenofobia con el reconocimiento de los conflictos étnicos y, por tanto, del terrorismo como respuesta a la trincherada de las minorías. Para otros autores, Aminaí, Joaquín Arango, Tomás Calo, junto a otros, la diversidad cultural es una riqueza que toda sociedad compleja, democrática y plural.
Las culturas dinámicas y la creatividad artística creadora solo pueden evolucionar y transformarse si existe una interacción dialéctica entre la pluralidad y la homogeneidad, generándose impulsos e influencias sincréticas nuevas que dinamicen en las formas culturales establecidas. En definitiva, la historia de la civilización es la historia de los encuentros de gentes distintas. En este sentido, es iluminadora la reflexión de Levi-Strauss cuando afirma que la civilización implica la coexistencia de culturas que se brindan mutuamente en máxima diversidad, ya que la civilización consiste, de hecho, en una misma diversidad. Estamos nosotros entrando nosotros en el debate, una y otra vez hemos manifestado y acogido el término de nueva civilización para mezclarnos en el presente, para tratar de definirlo escapando de términos más comunes vinculados a la inmigración, como integración, asimilación, acumulación, multiculturalidad y en su caso como alternativa a la lucha de civilizaciones o a su antagónica lucha de estas. Si hemos de definir el término nueva civilización, decir que representa la constatación de la interrelación entre las distintas culturas del planeta, generando cercanías evidentes que nos permiten hablar de un único marco civilizatorio para comprender la cultura real de la humanidad en el comienzo del tercer milenio. Decimos que la idea global ya tiene un pensamiento suficientemente unificado dentro de sus múltiples diferencias para poder hablar de una cultura específica humana al Homo sapiens sapiens en su totalidad. Conocedores de un único ecosistema condicionador del presente y del futuro, nos catapulta las confirmaciones ideológicas con troncalidad común entre casi todos. Lenguaje simbólico que, traspasando las diferencias aún existentes, nos habla del encuentro con la humanidad como un todo. Desde la noosfera de Teilhard de Chardin, otro conjunto de autores, como Alvin Toffler, creador del miedo al futuro y la tercera ola, avagan por la creación de una nueva civilización. Thomas Hill aporta la propuesta política de la nueva civilización. Mikhail Gorbachev, en su artículo hacia una nueva civilización, al Alto Gen, llegará a decir: el mundo occidental está vacío, necesita una nueva civilización. El sociólogo Nigel Lowe, con el ecosocialismo. Javier Colombo Ugarte, la tercera civilización. José Luis San Pedro, a lo largo de toda su vida, en los últimos años sobre todo. Y Edgar Morin, planteando la identidad planetaria humana, única solución a la catástrofe social. Un folio solo para finalizar. Ya hemos mencionado a lo largo de estas páginas la unidad de momento en el que vivimos y la redactación que ello genera. Y desde ella todo ha de ser posible en ilusiones nuevas, en inteligencias guiadoras y universales compartidas, y una de ellas, a modo de estrella, es y será más luminosa en el transcurrir del tiempo humano hasta que nos habla el lenguaje del espacio compartida, por lo que hasta ahora considerábamos extranjeros, extraños a nuestra definición de lo real. Nada queda en la arbitrariedad de este llámese desdén compartido pero posible, al no haber otro camino desde la lógica de la vida en paz. Una paz que sea de presente en la creencia de una única civilización o se hará en el agotamiento de las posibilidades de la inteligencia de lo que nos ha construido como humanos. Nos espera un futuro mezclador, pero no uniforme, rico en diversidad y troncalidad común para todos sobrevivir. Nos guiará a un norte próspero en nuevos descubrimientos, emotivos encuentros con otras formas de vida y espacios estelares por los que navegar. La Tierra ya es sumamente pequeña como para parcelar las trincheras en ver los intereses en futuro. Nada queda en el vacío de la soledad si nos encerramos en la única realidad percibida como tal en la cultura provinciana del solo nosotros. Es tiempo de abrir el todos, desde un nosotros relativizado como esperanza. El nuevo pensamiento debe estar compuesto de esta percepción de la realidad. Ella es biológicamente más posible para la subsistencia de nuestra especie. En ella la esperanza se convierte en inteligencia. Sigámosla y muchas gracias. Muchas gracias a Arturo, y Manuel nos va a hacer su presentación de la ponencia. Pues, muchas gracias, y muchas gracias en primer lugar a don Francisco Cánovas por estas jornadas yo creo que tan intensas en el trabajo y tan agradables en, digamos, en la relación que estamos teniendo todos nosotros, ¿no? Y muchas gracias también a las instituciones que nos permiten, bueno, pues llevar a cabo este encuentro, al Centro Asturiano, a todos los que colaboran en él y a todos ustedes muchas gracias. Bueno, en este planteamiento que voy a hacer, voy a intentar resumir, porque si no, pues me pasaría del tiempo y tampoco es cuestión de ponerse muy pesados, ¿no?, a estas horas.
En esta intervención, que se va a centrar, como es el título de esta mesa, sobre la localidad y la globalidad como nuevos ámbitos de intervención cultural, mi intención es poner de manifiesto la necesidad de contemplar estas cuestiones y fundamentalmente plantearlos desde la óptica de la inmigración, ¿no? De la inmigración. Primero, quiero simplemente algunas notas de por qué, desde mi punto de vista, es importante el tema de plantear desde la cuestión desde el ámbito local. Primera parte, construir la ciudadanía desde el compromiso con la ciudad y además ver la ambivalencia de la ciudad. Es necesario abordar los retos de nuestro tiempo con una mirada amplia, universal, pero a la vez desde el compromiso local. El espacio de la ciudad, de nuestro pueblo, es el escenario de la representación de la vida cotidiana más amplia que tiene la persona, normalmente. O sea, cuando uno está en su ciudad, pues paga los impuestos allí, se relaciona con la gente que está, etcétera, en general, y bueno, pues lo que pueda ser la política del Estado, etcétera, naturalmente tiene, en cuanto me refiero a la relación cotidiana, ¿no? Bueno, una menor, digamos, intensidad, ¿no? O menos todavía las relaciones, las instituciones internacionales, ¿no? Por otra parte, con frecuencia, los problemas de nuestra sociedad se confunden con los problemas que hoy día hay en las ciudades, sobre todo en las grandes ciudades. Los problemas de la marginación, de la drogadicción, la escasez de puestos de trabajo, de viviendas, en fin, y también, es cierto, las expectativas más esperanzadoras de pensar en un mundo con mayores posibilidades económicas, educacionales, de progreso humano. Eso hace que también todavía las ciudades despierten, ¿no? Bueno, la esperanza, diríamos, de una vida mejor. Por otra parte, el papel de la ciudad en nuestro tiempo es importante, por una parte desde el punto de vista de que es, como decía, la administración de la ciudad es la más cercana al ciudadano. Es el lugar en el que él va a sentir, en un mundo global, en este mundo global en el cual el ciudadano se encuentra de una manera pues, muy anónima viviendo y además con pocas posibilidades de intervención, es el espacio de intervención, ¿no?, que realmente en gran parte le queda. Es en el lugar en el cual él va a sentir la resolución de los problemas y además el lugar en el que especialmente va a poder hacer oír su voz. Es el espacio en que la persona siente que tiene una capacidad de decisión. De otra parte, lo local es el ámbito propio de la relación de encuentro, de cercanía, lo cual nos lleva a un redescubrimiento de la vocación política. Hoy día, la crisis que está viviendo, al menos en Europa, lo que conocemos inmediatamente en España, me imagino que en otras muchas partes del mundo, es justamente porque la política se ha convertido en una cuestión que a veces se percibe como esotérica, cuando es una cuestión doméstica, es una cuestión de realidad inmediata. Por otra parte, la política tiene que estar basada en la realidad ética. La ética no es ninguna especulación filosófica, la ética es la concreción, la toma de decisiones, la postura, el compromiso, ¿no?, en el momento concreto. Y si tiene que haber una renovación política, se tiene que hacer desde el mundo concreto, no se puede hacer desde los despachos, ¿no?, digamos desde el punto de vista de estar oculto ante la realidad del ciudadano y alejado de la vida del ciudadano. La política es una cosa tan normal como preocuparse de la persona que está al lado, de preocuparse de las calles, de la agricultura, que puede, en fin, de la subsistencia de la gente, en fin, de esas cosas, digamos, tan elementales de la vida cotidiana. No es ninguna cosa tan esotérica, ¿no? Por tanto, la renovación política se va a hacer desde la polis, o probablemente no se va a hacer. Por otra parte, la relación de la ciudad propia es la de vecindad. Precisamente como definimos la relación propia del municipio es el vecino es el vicinus, el cercano, ¿no? Y por tanto es una relación de cercanía, ¿no? Por otra parte, es verdad que las ciudades que prosperaron a lo largo de la historia son las que han estado en los cruces de caminos, ¿no?, en los lugares precisamente de la mercadería, ¿no?, donde había intercambios, donde el mercado desde ese punto de vista no es nada malo, mientras haya, al tiempo que se producía y se produce el intercambio de mercancías, se producen también intercambios de sentimientos, de ideas, etc., ¿no? Por tanto, la relación de vecindad es un tema fundamental en el mundo de la ciudad. Por otra parte, ya he dicho que iba a hablar del tema de la inmigración. El tema de la inmigración, naturalmente, es una cuestión, ¿no?, que nos ocupa a todos, nos ocupa naturalmente desde el punto de vista nacional, ocupa desde el punto de vista de las organizaciones internacionales, ocupa, y no lo suficiente,
a la Unión Europea y otras instituciones con la situación que estamos viviendo actualmente, en este caso no ya de inmigrantes solamente, sino lo más grave de refugiados, ¿no? De refugiados que están huyendo de unas situaciones pues tan sumamente complicadas. Eso es cierto. Pero, por otra parte, hemos de tener en cuenta que precisamente es en la localidad donde se resuelven los problemas de convivencia de la gente que llega a un lugar determinado, del inmigrante, o en este caso del refugiado, ¿no? O sea, va a estar en algún lugar determinado. Al igual que hay que estar tener presente que justamente el inmigrante viene de algún lugar determinado, no viene así, por yo qué sé, caído de las nubes, ¿no? Lo cual nos abre una cuestión, que yo quisiera proponer, lo tengo al final, pero por si acaso no llego, yo creo que una de las cuestiones interesantes como propuesta que se debería hacer entre las políticas municipales sería el acercamiento de la relación entre las ciudades emisoras de migrantes y las ciudades receptoras de migrantes. Porque realmente ahí hay, yo creo que una gran labor. Cuando veo, por ejemplo, en la comunidad marroquí de mi ciudad, en Elche, ¿no? Bueno, pues que hablo con ellos y pues, ¿usted dónde es usted? Yo soy de Tanca, yo soy de Nagor, yo soy de tal sitio, ¿no? ¿Por qué no hay un acercamiento desde el punto de vista oficial entre estas comunidades políticas en las cuales la información de todo tipo, ¿no? La colaboración incluso cultural podría ser muchísimo mayor y mucho más cercana? Por otra parte, hay que tener en cuenta que es en la localidad donde se resuelve mejor o peor el tema de la convivencia. Puede ser una convivencia realmente enconada, ¿no? O sea, no convivencia, o puede ser una convivencia pacífica y además productiva, ¿no? para todo el mundo. Es en la localidad donde precisamente la emigración, digamos, obtiene el rostro humano, porque claro, cuando estamos hablando de la migración ahora mismo, ¿no? Cuando estamos hablando de, yo qué sé, los centenares de miles de personas del Oriente Medio que van a pasar a Europa, estábamos hablando de cifras. Fíjense, lo que ha movido un poco la conciencia de la gente fue, por desgracia, la imagen de ese niño en la playa, ¿no? Ahogado el otro día, ese niño de 2 años, ¿no? Que se encontraron en las playas, que vieron las playas, ¿no? Cuando venían, en fin, huyendo, ¿no? Bueno, ¿cuántos niños están muriendo, ¿no? Sin embargo, realmente el número, pues parece que realmente no. Es en la localidad donde el inmigrante se convierte en vecino y donde adquiere su nombre y apellido y que le conocemos y tenemos la relación, etc. Por tanto, desde ese punto de vista, en fin, vemos que naturalmente comparte un espacio común y nos tenemos que plantear hasta qué punto es en las ciudades donde precisamente el sentido de cohesión social, ¿no? De estos grupos entre sí y con el resto de la ciudad, ¿no? Puede ser un elemento de paz. Ahí vuelvo a lo que ayer el amigo Hassan Arabi estaba hablando precisamente de la seguridad cultural, ¿no? Y me parece que esto es un tema fundamental. Bueno, no pretendo naturalmente decir que las intervenciones internacionales no son necesarias, son sumamente necesarias, y si no, veamos ahora lo que está ocurriendo, ¿no? Pero en fin. Por otra parte, yo desde mi punto de vista quería poner en fin, un ejemplo concreto. No me baso tanto en unas reflexiones, digamos, sí, claro, por supuesto, ¿no? Reflexiones desde el punto de vista intelectual, pero miren, yo me baso fundamentalmente en un trabajo práctico realizado primero desde mi actividad política, que lo tuve durante mucho tiempo en mi ciudad, y lo segundo, como reflexión y como actitud de aquello que se realizó en un momento determinado y realmente ahora qué ocurre, ¿no? Con la nueva inmigración que está habiendo. A mí me tocó pues, estar en unos momentos claves, yo creo que los primeros años de la transición política española, pues dirigiendo un municipio, mi ciudad tiene aproximadamente ahora mismo entre 250 o 260.000 habitantes, ¿no? En aquellos momentos tenía 200.000, y había crecido fundamentalmente en base a la inmigración. Y entonces lo que nos encontramos aquellos años, ¿no? Fue precisamente una ciudad que había pasado en poco tiempo de 40.000 a 120.000 habitantes, en poco tiempo, y en poquísimo tiempo más a los casi 200.000 o 200.000. Aquella inmigración era nacional, es cierto, era nacional, pero naturalmente era una sociedad que podía estar muy desvertebrada. ¿Por qué? Empezando por una cuestión. Digamos, los barrios nuevos que se habían llevado a cabo eran barrios nuevos hechos en aquel momento a troche y moche. O sea, una persona que está aquí, ¿no? Dedicada al mundo del periodismo y que conoce bien la ciudad, el propio Francisco Cánovas, la conoce, bueno, pues en los barrios de Carrús, todos aquellos barrios fueron creciendo, bueno, pues como las setas. Además, en una situación en que no había una dictadura, donde no había un control social, ¿no? Sobre las actuaciones del gobierno, bueno, pues lo que era la corrupción y
llevar a cabo pues, unos planteamientos sin ninguna previsión, por ejemplo, de lugares, de espacios públicos, de jardines, etcétera, pues ya se pueden imaginar el resultado de todo aquello. Por otra parte, también hay una cuestión muy curiosa, y es que la gente que venía de las regiones de España donde hablan el castellano, el vecindad se habla el valenciano o catalán, ¿no? Por tanto, incluso lingüísticamente había un tema de separación. Lo primero que se planteó fue el tema del instrumento urbanístico como un elemento justamente de concordancia de la propia ciudad, el propio instrumento urbanístico. Porque además el instrumento urbanístico, es decir, el planteamiento y la concepción de la ciudad es precisamente lo que trae. La urbanidad sale de la urbe, es decir, lo que tiene una concepción, y esa concepción de ciudad compacta, de lugar humano de convivencia, que está en la base de las ciudades del mundo del Mediterráneo, nos parecía un tema fundamental para justamente conservar la paz de la ciudad, desde ese punto de vista. ¿Qué fue lo que se hizo? Bueno, pues lo primero, por ejemplo, un planteamiento de restauración del centro histórico. ¿Por qué? Porque la memoria es necesaria. En esa situación que vivimos, en este mundo que vivimos, en este neocapitalismo liberal, a machamartillo que estamos viviendo, lo primero es la desaparición de la memoria. Si no hay memoria, no hay puntos referenciales. Si no hay puntos referenciales, no hay moralidad. Ya decía Darwin que la moralidad se basa en la memoria, porque claro, cuando vivimos un espacio vacío, justamente es el que tiene el pensamiento totalitario, el que tiene el poder, el que puede construir lo que le da la gana, porque no hay a qué acogerse, ¿no?, para contestar en esa situación. Y precisamente ahí veía importante el tema de la restauración del centro histórico. ¿Por qué? Porque era la propia memoria de la ciudad. La concepción de restauración del centro histórico no fue plantearlo como un museo, sino como algo, una realidad viva. Lo importante es que los ciudadanos vivan. Yo creo que la mejor definición de la ciudad yo la he encontrado en una obra de Sófocles, cuando dice que la ciudad son las personas, es la gente, es la vida misma. Eso yo creo que es la definición más completa de lo que es la ciudad, más que lo que a veces plantean libros urbanistas, etc., ¿no? Bueno, pues primero fue esa restauración que tenía que estar vinculada, ¿no?, a los barrios nuevos de la ciudad. No podía ser un tema museístico simplemente, sino que se mantuviesen los comercios, que se mantuviese la actividad, de los pequeños talleres artesanales, etc. Y ahí no tiene que restaurar todo aquello. ¿Qué produjo? El efecto que produjo respecto a aquella población inmigrada, yo creo que fue precisamente de bastante mayor conexión, ¿no?, entre unos vecinos nuevos que habían venido y los viejos, ¿no?, y los autóctonos, ¿no? Y por otra parte, reflexionando con el trabajo que estoy llevando a cabo con una asociación, concretamente Elche Acoge, respecto a los inmigrantes, estamos llevando a cabo un plan, ¿no?, cultural, donde fundamentalmente, actualmente, la comunidad marroquí, que es magrebí, y fundamentalmente dentro de la magrebí, la marroquí es la más activa, junto con un grupo de bolivianos y de peruanos, ¿no? Bueno, pues se está, digamos, revisando una serie de cuestiones, ¿no?, en la práctica. Y justamente una de las cuestiones que estamos llevando es precisamente lo que ha hecho hoy Francisco Cánovas con nosotros, es este paseo tan ilustrativo por Madrid, y llevar a estas personas justamente por el centro de la ciudad, bueno, en general por la ciudad, pero cuando se visita el centro se pone de relieve una serie de elementos, ¿no?, donde la propia cultura, decíamos, que es compartida con ellos, ¿no?, desde el punto de vista de la cultura islámica, es sumamente importante. Por ejemplo, pues visitar los baños árabes de la ciudad y visitar la antigua Alcazaba, que se conserva completa, es el museo arqueológico, o la puerta llamada la Calahorra, que es una puerta fundamental de la época musulmana, o los últimos restos que se han descubierto, o explicar, por ejemplo, la iglesia mayor, que allí estaba la mezquita mayor, ¿no?, y que además los espacios sagrados han sido siempre generalmente utilizados por cualquiera de las religiones, ¿no? Además, en Roma, por ejemplo, Santa María Supra Minerva, por ejemplo, o tantas, sí. Bueno, por una parte, ¿cuál es la reacción de los nuevos inmigrantes? Al menos lo que he sacado en conclusión. Pues mire, parece que cuando hacemos estas cosas parece que estemos en casa. Bueno, lo segundo, otro planteamiento en cuanto a la vida o el tema urbanístico fue la restauración de una antigua aljama. Cuando se conquista la ciudad por parte de los cristianos, en aquel lugar, en esta ciudad, no hubo guerra, no hubo batalla, hubo un pacto, entonces se dividió el término municipal en dos partes. Lo que llamaba la parte de la acequia mayor para los cristianos y el Magrán, ¿no?, para los musulmanes. Entonces se construyó una aljama. Bueno, bien, esto y la restauración de aquella aljama, que por desgracia
las corporaciones que vinieron posteriormente la han destrozado, es decir, no se ha seguido la tipología, ¿no?, que tenían. Es uno de los lugares donde los nuevos inmigrantes, ¿no?, precisamente plantean que es el lugar donde ellos quisieran vivir, así está expresado. Algunas familias ya más pudientes del Magreb han podido ya vivir allí, la gente ya ha asentado porque es más caro allí en ese espacio que no el espacio que viven sobre todo en el barrio de Carlos. Bueno, yo creo que esto es una de las cuestiones. Otra de las cuestiones, por ejemplo, fue en los barrios aquellos nuevos que no tenían personalidad, por una parte el planteamiento de dotaciones, y las dotaciones que fuesen uniformadas en toda la ciudad. Los bancos para sentarse, las plazas, el alumbrado, tenía que tener la misma dignidad en cualquier barrio, y si era un barrio pobre todavía acentuado más que en el otro. Y lo segundo también, algunos elementos importantes, como era que la toponimia de esas calles muchas veces reflejase el origen de la propia ciudad donde venían los inmigrantes. Bueno, son cosas, ¿no?, que hacen realmente que el inmigrante se encuentre más en casa propia. Y darle además entidad, digamos, simbólica a esos barrios que tenían muy poca personalidad. Curiosamente, y otra cosa que me parece importante es el fomento, por ejemplo, de la lengua valenciana o catalana respecto a los inmigrantes. No se hizo tanto por imposiciones, sino un elemento fundamental fue el hecho de alentar en los propios inmigrantes que habían venido su hecho diferencial cultural. Y cuando ellos veían que tú lo respetabas y lo alentabas, ellos también recibían mucho mejor el tuyo propio. Bueno, pues curiosamente, ese planteamiento de diversidad que se hizo con los antiguos inmigrantes está perviviendo ahora en un barrio que tiene 86.000 habitantes actualmente, ¿no?, y donde fue construido por inmigrantes, primero españoles, y donde vive la mayor parte de inmigrantes. Curiosamente, en las entrevistas tenidas con los antiguos españoles, vamos, los inmigrantes españoles, y los actuales inmigrantes de otros países, cuando se habla de la diversidad, justamente dice, bueno, ¿usted qué le parece? Dice, pues a mí me encanta este barrio, así lo he reflejado, porque justamente es muy diverso y me gusta que mi hijo, ¿no?, o mis hijos vayan a una escuela donde hay chicos de otros países porque culturalmente son más abiertos. Yo creo que esto es un gran avance, es decir, el ver como positivo, ¿no?, la diversidad, ¿no? Y eso viene, no solamente, yo lo he recogido con cierta satisfacción, lógicamente, porque se planteó ya desde entonces, ¿no?, estoy hablando de los finales 80, el hecho de que los propios españoles, ¿no?, valorasen su propia diversidad y se continuase igual en la línea de los nuevos inmigrantes. A mí me parece que eso es un trabajo interesante. La ciudad, aparte de los elementos, digamos, el instrumento urbanístico, tiene también su mundo intangible. Y para mí es muy importante en el mundo intangible lo que se escribe de la ciudad. Hoy día lo que permanece de las ciudades es fundamentalmente lo que se escribe de ellas. A veces la destrucción urbana es tan fuerte que realmente va a permanecer más lo que escribió algún escritor sobre la ciudad que lo que realmente materialmente queda de ella. En mi ciudad, por suerte, hay algo que realmente la gente conoce muy poco, y es la mucha literatura escrita sobre la ciudad desde el punto de vista de los viajeros, ¿no?, que llegaron de fuera, los viajeros de Europa, etc., ¿no? Bueno, y la mirada, ayer se comentó, ¿no?, por parte de algunas personas ponentes aquí, que efectivamente había una mentalidad muy tópica de España, muy orientalizante, muy exagerada, y eso en las tierras del Levante, y concretamente en mi ciudad, que está enmarcada en los huertos de palmeras, pues más todavía, ¿no? Pero de todos modos, con toda la exageración que ello pueda suponer, es cierto que son textos literarios interesantes y además aportaciones muy importantes. Podría hablar de muchísimos, por ejemplo, Christian Andersen. Christian Andersen, cuando escribe su obra Palestina, que es la obra del tocho mayor que tiene, todo el mundo piensa que estuvo en Palestina. Él no estuvo nunca en Palestina, se fue allí y se metió en un huerto de palmeras y ahí recrea con su imaginación y que vea al rey David y vea no sé qué, no sé cuánto, y vea tal, pero que eran los agricultores del siglo XIX. Pero, bueno, son textos literarios, ¿no?, que son parte también del propio intangible de la ciudad y que al ponerlos de manifiesto también con los nuevos inmigrantes, ¿no?, resulta que yo creo que en estas visitas que hacemos por la ciudad se comenta precisamente la mirada que se tiene desde fuera y curiosamente la conclusión cuál es. Pues mira, ustedes desde fuera nos han visto como los de allá. Es decir, cuando Hoskin, Christian Andersen, Doré, Lavilliers, etcétera, toda esta gente, bueno, dice que aquello es una parte de Marruecos que está aquí, ¿no? Bueno, pues bien, o sea, es decir, con toda la exageración que se pueda suponer, evidentemente,
Pero lo cierto es que es una mirada de la propia ciudad que se tiene desde fuera. Una mirada que además ha sido más antigua, porque a veces se plantea que esto es una herencia del movimiento romántico, sobre todo francés, y no es así. El primer texto que descubrí donde se compara mi ciudad con Jerusalén es del año 1620. Es un texto en catalán, ¿no?, del año 1620, 1635, se vuelve a repetir, pero es que después vienen los ilustrados, y aunque los ilustrados tenían fundamentalmente una perspectiva científica, ¿no?, de cómo se cultivan las palmeras, no sé qué, pero precisamente siguen con esos tópicos. Y por otra parte, cuando acaba ya el mundo del romanticismo, tenemos que en mi ciudad continúa lo mismo. Los poemas de Miguel Hernández, de lo poco que escribió sobre la ciudad, precisamente hacen referencia a eso. Es una nueva Jerusalén, y no sé qué, y el Domingo de Ramos, y las Palmas, etcétera, una ciudad oriental, que es el tema de los poemas de Miguel Hernández cuando habla de la ciudad. O, por ejemplo, Gabriel Miró, en una de las cartas, dice que justamente se inspira para sus obras, ¿no?, las figuras de la Pasión y Semana Santa, cuando va de viaje en el tren desde Alicante a Orihuela, que iba en la ciudad donde él estudió, etc. Y realmente cuando pasa por esos palmerales precisamente le viene la inspiración de enmarcar ahí esas obras literarias. Anne-Marie de Baquer, una poetisa francesa que yo creo que es muy poco conocida, publicamos una antología de esta señora, ¿no?, y fue sorprendente, pero tenía 7 libros sobre mi ciudad, ¿no?, esta señora. Y realmente, bueno, ahí yo creo que ella reflexiona y hace un planteamiento muy serio sobre el tema de la ciudad como encuentro con el mundo oriental y con el mundo, con todo el mundo de la otra parte del estrecho, ¿no? Es decir, vamos, simplemente estoy enunciando cosas, ¿no?, como muy rápidamente. Pero lo mismo ocurre con escritores en lengua catalana, como va a ser Jean Fuster, el poeta Vicent Andrés Estellés, poetas actuales como uno de la ciudad, muy importante, que es Gaspar Jaime Urbán, etc., donde precisamente este planteamiento continúa y no estamos en la época del romanticismo. Por tanto, que los alumnos, que los propios inmigrantes, que los hijos de los inmigrantes que van a la escuela conozcan estos textos, ahí me parece fundamental. Y también, ¿por qué no?, la recuperación de la mirada de lo que los viajeros árabes vieron de España y vieron de esa ciudad, ¿no? Concretamente, bueno, hay muchísimas cuestiones que podríamos plantear y algunas personas simplemente, y Vina Laval, por ejemplo, cuando habla de Valencia, ¿no?, y todo, es decir, esa vinculación que tenía con el mundo de lo local, ¿no? O, por ejemplo, la descripción de Al-Idrisi de la ciudad, ¿no?, que es poca, pero es clave para entender incluso los restos arqueológicos que hoy día se están encontrando, porque si no casi no lo interpretamos, porque era así. Bueno, y que dice eso, dice, pues, bueno, pues elementos fundamentales, personajes, por ejemplo, hay un dicho en la ciudad, que bueno, también se habrá oído, ¿no?, pero en mi ciudad es normal, cuando uno sabe mucho, ¿no?, se le dice aquello de que mezcla al Safra. Al Safra nadie sabe quién es, pero para decirle a uno que sabe mucho, se dice que sabe más que al Safra. Al Safra fue un médico, en la época, bueno, no en la época musulmán después de la conquista, y resulta que precisamente esta persona, ¿no?, bueno, es un poco lo que significó a lo largo del tiempo. Bueno, el hecho de recuperar estas figuras actualmente hace que también la gente se encuentre, valga la expresión, más en su casa. La ciudad, en ese sentido, de alguna manera, hemos estado hablando del tema de la localidad y la globalidad. La ciudad no se define por el localismo, se define justamente por el cosmopolitismo. Una ciudad es más ciudad, no en cuanto está más encerrada, sino es más cosmopolita. Decía Ortega que la ciudad precisamente y el municipio no se define por la cerrazón, sino por la apertura. Un municipio es más municipio, dice, cuando se ayunta como ayuntamientos con otros municipios. Y por tanto, desde ese punto de vista, podemos plantear otra cuestión ya para acabar. El tema de la vecindad, digamos, universal. Hay que llevar a cabo un planteamiento de reformular el sentido de la vecindad desde el punto de vista universal. Y desde ese planteamiento, aparte de algunas propuestas que bueno, aquí dejo escritas, ¿no?, pero ya yo creo que es más interesante que las diga en mi ciudad, a ver si alguno de los políticos de ahora las coge, ¿no?, como por ejemplo el festival de teatro que había, donde se participaba de gente de diversas culturas, ¿no?, y donde eso elevó muchísimo la percepción del propio inmigrante, porque cuando empezaron a venir grandes grupos musicales, por ejemplo de Marruecos, por poner un caso, ¿no?, o de Túnez, ¿no?, la visión que tenía el ciudadano, y además actuaban en los lugares de mayor prestigio, pues era,
hombre, pues no solamente van a lo barato, perdón la expresión, ¿no? No, es que hay grandes músicos en Marruecos, ¿no? Eso elevaba también, digamos, la percepción en cuanto a la concepción del inmigrante. Y en este concepto que he evocado de la universalidad es donde podemos plantear el tema de la hispanidad, ¿no? La hispanidad, por ejemplo, ayer se dijo, usted lo decía Inarabi, es precisamente un mundo de diversidad, claro está, ¿no? Cuando vamos a América y encontramos, ¿no?, que América es el conjunto de la inmigración española, de la inmigración de otros países europeos, de la población indígena, de las comunidades que venían los turcos de Centroamérica, y en Colombia en algunos lugares, porque venían con pasaporte turco, que son sirios, son libaneses, etc., ¿no? Curiosamente, la fiesta de la hispanidad no se inventó en España. Algunos que no tienen idea, ¿no?, hablan que es un tema franquista. Precisamente en la época de Franco no era fiesta oficial el día 12, era fiesta, en todo caso se cerraba un rato y tal, pero no era la fiesta de no trabajar, que es lo que es una fiesta, pues una fiesta de trabajar, ni es fiesta ni es nada, ¿no? Pero la fiesta de la hispanidad surge en Argentina y se le presenta al presidente Irigoyen, curiosamente por un sirio, ¿no? Y él plantea lo siguiente: aquel presidente de la comunidad siria plantea que justamente para sentirse ellos integrados en ese mundo hispánico, ¿no?, lo que hay que hacer valer es justamente esa tradición, o sea, en ese mundo argentino o sudamericano, lo que había que hacer valer es la tradición hispánica y la relación que tiene ese mundo de tradición hispánica con el mundo árabe. Y por tanto, desde ahí, curiosamente, fíjense, cuando tantas veces se habla de la fiesta de la hispanidad, que fue un invento de no sé quién, no es verdad. Y acabo ya, bueno, pues con unos versos de un poeta hondureño, ¿no? Cuando dice precisamente aquello, recordando a lo que ustedes ayer hacían referencia a Rubén Darío, que él decía que había clavado de la ciudadanía de la lengua, ¿no?, y que redescubrió la mediterraneidad del Caribe desde la mediterraneidad del Mediterráneo, ¿no? Carlos Rousseau dice, se pregunta en un poema: ¿quiénes somos los latinoamericanos o los hispanoamericanos, los españoles, etc.? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Suspiramos tal vez por ser dos mundos. Bueno, dice él, yo creo que quizás tres. Somos un poquito de todo. Pues nada, muchas gracias y perdón. Bueno, pues muchas gracias a ambos. Yo creo que me han parecido dos intervenciones que me han dejado realmente impactado y que me gustaría seguir hablando, pero nos va a tocar hablar a ustedes y yo me voy a tomar el privilegio casi de hacer por mí, me dice Paco Cánovas que tenemos muy poco tiempo, de hacer dos breves apuntes que me gustaría que ellos, pues de alguna manera también entraran en el debate. Me parece importante que sea, como se ha hablado en la mesa, yo antes lo refería también a qué concepto usamos, si global, globalidad, globalización, mundialidad, mundialización, porque de una manera o de otra estamos hablando de cosas que aparentemente suenan igual, pero no son las mismas. Es decir, estamos en una realidad en la que los productos, el intercambio de productos y de mercancías está cada vez en un mundo cada vez más, aparentemente más libre, pero sin embargo las personas y las culturas no, a pesar de que nos parezca que hay un intercambio cultural. Aquí falla el intercambio cultural. Estamos en este momento en una cultura en la que lo literario o lo escrito tiene un papel, pero no tiene el papel que tenía en otras épocas, cuando era prácticamente, tenía casi la exclusividad. Hoy estamos en un mundo en el que se construyen imágenes, se apuntaba antes a la imagen del niño con los refugiados, el Yao, y yo creo que estamos en una realidad en la que el imaginario social tiene unas percepciones que no tienen por qué ser las de la realidad auténtica, con lo cual estamos proyectando imágenes que muchas veces no se corresponden con la realidad. Voy un poco a lo que apuntaba el ponente, que me parece interesantísimo, como es que desconocemos casi todo sobre la base cultural o la identidad de las personas que conviven con nosotros, aunque sea de una manera física, que no han nacido en este país. Es decir, a mí me gustaría conocer, yo lo comentaba con personas de Ecuador, que viven en la zona donde resido, y de alguna manera yo les diría, me gustaría que los productos culturales de Ecuador tiene, no solamente exporta inmigrantes,
en Marruecos pasaría lo mismo. Es decir, a mí me gustaría conocer qué cultura hay en Marruecos. Sé que hay una cultura, una rica cultura también, como en todo el mundo árabe. Ayer hablaba con Hassan de algunas películas, estaba hablando yo de películas que él desconocía, de origen musulmana, o sea, de países islámicos como Egipto, y hablábamos de eso, de la falta de comunicación que hay, pero es que incluso la hay en Europa, es decir, desconocemos todo lo que se está haciendo en Portugal, que está aquí al lado, que no tenemos más que cruzar la frontera, y que sin embargo conocemos lo que proyectan los grandes imperios culturales. Y puedo hablar del libro, como puedo hablar del cine, como de la música, etc. Es decir, tenemos una facilidad de comunicación para saber qué se está haciendo en Nueva York, y sin embargo desconocemos qué se está haciendo en Lisboa, o qué se está haciendo en Rabat, o qué se está haciendo en Marrakech, por ejemplo. Entonces yo creo que ese es un tema que deberíamos plantear, y desde luego a mí me parece importante también que conozcamos la rica realidad de los inmigrantes, que no solamente son lo que el estereotipo nos está vendiendo de ellos, sino que hay una base cultural. Lo que nos llega no solamente es una mano de obra, sino sobre todo nos llegan unas personas con una cultura y con una identidad cultural. Me parece que el proyecto, que creo que más que proyecto es una realidad, me parece que es óptimo, y yo creo que destacar, conocer la identidad del otro, supone que lo conozcamos, que pueda haber un intercambio y que lleguemos a reconocernos que en el fondo somos todos iguales. Así que... Sí, quizás justamente nosotros hemos creado hace unos años un centro que llamamos Centro de Investigación sobre la Nueva Civilización, en donde intentamos como recoger esa dinámica que había de internalización global, que el mundo griego y otros ya, ¿no?, se han generado, pero definiendo ese término de nueva civilización, porque no es tanto globalidad. Estamos ahora mismo, según la UNESCO, hay en el planeta 5.000 culturas vivas. A lo largo de la humanidad hemos tenido 60.000 culturas distintas, culturas bomba que están en el mundo, 60.000, algunas más hegemónicas, pero 60.000 hasta donde conocemos. Esto la antropología genera un espacio por lo menos de añadido. 5.000 vivas. Esto no implica que haya locura total, pero hay un hecho, hay unas variables tecnológicas, que diría yo creo que el profesor Ricardo Campa, que nos permiten justamente entender que lo que ya pasa ahora ya es conciencia de todos. Es que estas cosas de que yo, el otro, la otra edad está bien, pero mire usted, este escenario no lo cambia ni San Pedro bendito. Es decir, somos una aldea global total, definida en una única cultura, en la medida que nos conocemos todos, en estos flujos millonarios de movimiento de todos. Concretamente, no da tiempo a acabar en este caso la ponencia, se mueven en el mundo hoy 850 millones de turistas y 200 de inmigrantes. 850 millones. Total, 1 cada 7 individuos del mundo se está moviendo. Cada año. No es una broma. Ya no podemos hablar de cosas locales, aunque es verdad lo que hemos dicho, que mis muertos están enterrados en mi pueblo, yo hablo un idioma determinado. Pero esta nueva forma, esta nueva foto, este método conceptual que nos permite fotografiar la realidad, creo que es más nítido cuando hablamos de una nueva civilización que se genera en esa interacción de todos. Es decir, que representa la constatación de la interrelación entre las distintas culturas del planeta, las 5.000, es verdad que algunas más hegemónicas, generando cercanías evidentes que nos permiten hablar de un único marco civilizatorio para comprender la cultura real de la humanidad en el comienzo del tercer milenio, que cabe pensar que con 10.000 millones de individuos estamos todos en ese mismo barco, ¿no? Pues estaba intentando plantear en París, ¿no?, a ver qué ocurre ahí, pero por Dios, los retos son tan comunes, tan globales, que ya no vale el juego de que si el otro es de mi pueblo, mire usted. Otra cosa, esta imagen de nosotros a través de la mirada y la propia voz que decía al principio. Pero estamos hablando de 10.000 millones de individuos. Jamás, y digo jamás, la humanidad ha tenido tanto. Jamás la esperanza de vida del mundo, estamos hablando de 60 años, de media. Nosotros 82 y pico en función del género, etc. Oigan ustedes, estamos hablando de 10.000 millones, con lo que el concepto de noosfera de Teilhard de Chardin, que dio pie a la tecnología de Internet, ¿no?, como concepto teórico, es decir, la inteligencia de todos unificada, en la suma de todos. Ahí está la justicia, desarrollar cada uno ese proceso de desarrollo vital para que entre todos busquemos soluciones a esto de estar vivos, que no es broma. El estar vivos no es ninguna broma, y estamos 10.000 millones dentro de nada, y no creo que sobre nadie. Y si no, a ver quién sobra, o cómo lo hacemos sobrar. Esta ya no tiene vuelta atrás. La humanidad en el número que somos no lo tiene. Cabe pensar que el planeta sabemos de que es finiquito, el apocalipsis. Sabemos que este planeta nos faltan 5.000 millones de años
2.500 millones de años esto se acabará, si no es antes. En fin, esto ya es imparable, no podemos hablar de cosas parciales. Esto es una realidad ya con pura evidencia conceptual y casi biológica de expresión. Por tanto, nueva civilización, con forma, yo creo que de una forma más nítida, mejor que globalización, multiculturalidad, interculturalidad, lucha de guerra, no sé qué rollos. Otra cosa que tengamos que gestionar entre todos, y con esto acabo. En el fondo, una pequeña cosita, con esto acabo ya, digo, vamos a ver, ya acabo, sí. Una pequeña cosa solo. Cuando llegaban aquel fenómeno migratorio, lo he vivido, mi tesis doctoral fue sobre eso, he estado 15 años trabajando sobre ese fenómeno y al final ya acabo cansado, porque ya casi está por repetición. Pero hay una cosa evidente. Cuando llegaba un tipo, en este caso marroquí, a Talayuela, una población de Cáceres, donde fue la investigación primera, o cuando estaba en París, ese sujeto modificaba toda la realidad circundante. Y el sujeto que estaba allí, como nativo de origen, ya era un sujeto distinto. Como defensa decía, se tiene que integrar, pero que tenemos que convivir. No por una metáfora de buenismo, que diría también el profesor Campbell. No se trata de eso, se trata de una pura realidad. En términos sociológicos, el integracionismo simbólico. Mire usted, esto que antes existía de una manera se modifica y se conforma una nueva realidad. Esa nueva realidad es la que nos pertenece y podemos dibujar con elementos conceptuales como en este caso la nueva civilización. Muchas gracias. Bueno, yo lo que entiendo, vamos, no sé si la pregunta fundamentalmente que hacías era si utilizábamos multiculturalidad o qué y tal. Y respecto a lo que se estaba comentando, yo creo que hay que tener una visión universal. Lo que pasa es que la solución siempre es local. Es decir, en definitiva, si yo quiero que la gente en concreto viva mejor, y lo que une a la gente en lo concreto, no lo abstracto, es justamente yo me tengo que preocupar de lo que es mi ciudad, de lo que son los estudios de mi ciudad, lo que etcétera, con una visión naturalmente. Por eso entiendo que la ciudad no se define por la frontera, sino justamente por ser un lugar de encuentro, desde ese punto de vista. Lo segundo, yo naturalmente, ¿qué preferiría? La palabra globalidad, no lo sé, en algún diccionario latino recuerdo que venía de la palabra globus, ¿no? El globus es aquello que es una conformación en definitiva de una masa al final, ¿no? Que no queda nada de lo que eran los elementos originarios, que eso es lo que está ocurriendo con la globalidad, ¿no? Con la globalización. Es la imposición de una cultura y la desaparición de otras luchas, ¿no? Yo preferiría justamente desde ese punto de vista el concepto de universalidad, del unus versus alios, es decir, el cada uno naturalmente estando aliado al otro, porque justamente estoy de acuerdo contigo, no podemos estar aquí cada uno ahora mismo pues a la nuestra, ¿no? Tenemos que estar, pero preferiría justamente ese planteamiento del unus versus alios, ¿no? Pues nada más. Pues muchas gracias, me dicen que no hay tiempo y que lo que tengamos que comentar lo podemos comentar después de este artículo. Pues muchas gracias.
De acuerdo, muy bien. Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la última sesión del encuentro, que se centra en analizar y debatir las prioridades del hispanismo en la época actual. Bueno, en las sesiones, tanto las de ayer como hoy, ya se han destacado la potencialidad cultural que tiene el hispanismo, la importancia de los 350 millones de personas que se comunican en español, la calidad de las creaciones literarias, históricas y artísticas, el desarrollo de las industrias del libro y otros aspectos que en definitiva lo que expresan es la proyección internacional del hispanismo. La lengua española como vehículo de transmisión, hoy concretamente escuchaba en la radio que se estaba celebrando en Rabat el congreso, quizá han salido en las jornadas de hoy también, el congreso sobre la lengua española como lengua extranjera en el Magreb, y se estaban planteando, digo, mira, coincidimos en las jornadas, ¿no? Planteándonos un poco lo mismo, los retos también del hispanismo. Es eso, como lengua española que está creciendo en este contexto de expansión, trasciende la dimensión cultural y sirve como especie de hilo de vertebración social, política y económica, desde luego. Entonces, para hablar de estos temas, no cabe duda de la importancia de los mismos. Nos acompañará en un ratito también Abderramán El Fati, pero tenemos ahora a Rogelio Blanco, que ha desarrollado una amplia trayectoria en la Administración General del Estado, donde desempeñó entre el 2004 y el 2011 la
cargo de director general del libro Archivos y Bibliotecas. En su dimensión de escritor destaca su biografía sobre la ensayista y filósofa María Zambrano y ha sido presidente de la Asociación Colegial de Escritores. Entonces, con ustedes ya, que sea el que aporte la visión del hispanismo. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. Muchas gracias por su presencia. También felicitar a Paco Cánovas por esta iniciativa y a toda la colaboración. Toda esta oportunidad de encuentro entre dos países, supongo que se ha repetido, pues tan próximos y tan lejanos a la vez como Marruecos y España. Yo voy a hablar, pues lógicamente, que la situación del español en esta era de la universalización, como se decía antes, o globalización, que es el término que ha triunfado, pero estoy de acuerdo que es más correcto el otro. Previamente, intentaré hablar de las fortalezas, debilidades, tampoco sin seguir exhaustivamente el método DAFO, pero sí haciendo alusiones a lo que este programa de fortalezas, amenazas, debilidades, oportunidades, etc. También reconociendo, supongo que se ha dicho, que bueno, pues esto, el hispanismo es mucho más allá que lo de la lengua solo española, implica toda una participación en un modelo conocimiento, en un modelo cultural. La lengua española, que es a la que casi siempre más nos referimos, ya recibe el adjetivo demostrativo de nuestra por parte de muchos países, en este territorio mancha que Carlos Fuentes ha contado tantas veces, con 1000 años de existencia, con documentación escrita, más no sabemos tiempo de ella hablada. Es verdad que históricamente, pues, Quevedo, en plan irónico, en la España defendida, sostenía que era una de las 72 lenguas que había en la Torre de Babel, y por supuesto muy anterior al latín. Esta ironía de Quevedo pues la tomó y la recibió y la prolongó López Madera, e incluso el credo Sánchez Viana en el siglo XVII le sirvió para sostener que era una lengua superior a todas las demás europeas, rica, diversa e imposible de ser traducida, toda vez que sus gracias y donaires era imposible que otras lenguas la recogieran. Bueno, olvidando que el Quijote fue rápidamente traducido y otras obras. Con esto quiero hacer unos guiños previos a un recorrido rápido antes de entrar en una reflexión sobre la situación del español en esta era de la globalización, y para entender, ya se ha aludido muchísimas veces, que la lengua y el imperio han ido juntas. La tarea de la espada y la cruz pues sirvieron para que los tercios fueran imponiendo en su extensión, y lo que siempre suele suceder al ser una lengua del imperio y una capacidad de expansión. Pero más allá de las rodomontadas de nuestros tercios y de las bravuconadas que las hicieron, sí hay una realidad de estructura profunda, que fue la capacidad de esta lengua surgida, no voy a entrar en las variaciones que si castellano-español, digo español, para imponerse en la península frente a otras derivadas del latín y posteriormente expandirse por Europa y a continuación por América. En el Renacimiento, ya en este plan de expansión de la lengua española, tuvo ya sus defensores, ya los reconocidos de Nebrija, otros como Simón Abrilo, el brocense, en que se enfrentaban a los escolásticos terribles o a los llamados homines oscuri o viri oscuri, que trataban de alguna manera de querer imponer la fuerza del latín frente a estas lenguas vernáculas, que creían insuficientes, pero que el impulso de esta lengua nacida en la península del español fue lentamente tomando fuerza. De hecho, ya podíamos hablar en un periodo de hispanistas, con Lucio Marinero Círculo, o el propio Castiglione, que ya defendían que esta lengua, el castellano, sacándola de la latina y la griega, eran las más importantes, y que, en fin, estaban las cortes europeas incluso más allá de las imposiciones que iban ejerciendo los tercios. Carlos V, con tono extranjerizante, tuvo que aceptarla. Conocemos también los planteamientos de Nebrija, y en ese periodo ya empiezan a surgir una serie de debates de qué lengua era mejor. Bueno, en ánimo de distraernos un poco, voy a leer algunos textos. Por ejemplo, Joao de Barros, el portugués, afirmaba que el español llora, el italiano aúlla y el francés canta. Lógicamente el portugués era la idónea. Martín Hospiz
un alemán de 1617 defiende su lengua, que no cede en decoro al italiano, en gracia al francés y en majestad frente al español. El francés Dominique Bours dice que los alemanes jadean, los ingleses silban, los italianos suspiran y los españoles declaman. El mismo emperador Carlos V defendía la fortaleza de la lengua peninsular como la apropiada para dirigirse a Dios y, en fin, establecía para las damas o para los caballos en las otras. Toda esta polémica continuó en todo el siglo XVIII y el mismo Feijóo establece que el inglés llora, el italiano delira, el francés canta y solo habla el español. Incluso en el mismo siglo, Iriarte afirma que los alemanes relinchan, los ingleses silban, los franceses conversan y el español es un canto armonioso. En fin, todos estos vaivenes de las lenguas han ido dando suspiros y baldazos de reconocimientos, pero lo que sí es cierto es que el castellano se impone en la península frente a las otras lenguas e incluso en los siglos XVI y XVII será el castellano de Toledo. Isabel la Católica dice que procura no hablar y siempre se declara necia si está ante un toledano o en Toledo. Lógicamente se olvida que Argensola era de Sevilla, perdón, los Argensola eran de Aragón, Herrera era de Sevilla o Lope de Madrid. En fin, no es razón, diría, para que los párparos o rústicos de Castilla vengan a enseñar a un toledano a los andaluces, diría Juan de Pineda. Con variantes y con formas, lo cierto es que esta lengua ya llamada española de una forma más definitiva y sin entrar en controversias, es una de las lenguas que además universales con sus variantes, la Z y la C, la F y la H, la S o la S doble, la E y la Y, la B y la V, sin olvidarse de polifonías y polisemias o neologismos o americanismos. Es una lengua cargada de colorido y riqueza, con diversos significados. El verbo lamer se considera un americanismo. Yo que soy de León, pues lamer o lamper tiene un sentido muy claro. Ustedes o vosotros han exigido traducciones diversas de la Biblia, depende a quién se dirija, pero todos lo entienden. Hay defensa de variedades que pueden a veces llevarnos a la confusión. En fin, con modalidades propias, la andaluza y la castellana. Lo que sí es cierto es que llegamos a una fortaleza significada, y es que un campesino chileno se entiende perfectamente con un andaluz y tienen competencia de comprensión, cosa que no pasa en otras lenguas. O el acercamiento a los clásicos del castellano no ofrece dificultades de comprensión, cosa que también en otras lenguas sí las produce. Vengo a decir con esto que, bueno, pues el español es una lengua con una fortaleza significada, con capacidad de comunicación y con una realidad. Cuando llegan, sobre todo en 1824, la fortaleza de las independencias en América, los criollos, frente a la multiplicidad étnica y lingüística de América, imponen como unificación el castellano o la castellanización en América, y ese elemento de fortaleza es lo que ha dado su significación en estos países para que se declarara en su mayoría como lengua oficial. Otro elemento que ha dado fortaleza en todo este tiempo ha sido la Real Academia de la Lengua. No hablaré más de ella porque luego José Antonio Pascual hará sus referencias, pero sí, a partir de 1739 lanza todo el impulso de la creación de un diccionario, una ortografía y una gramática. Todo esto sucede ya en el siglo XVIII, que dan unos elementos de unificación y unos paradigmas unificadores que, frente a las rebeldías que se manifiestan frente a las normas, a veces con lento caminar, diatribas y tendencias, o propuestas y censuras de allá del Atlántico de acá, hablando de la pureza de la lengua, otras veces con pereza y otras con pobreza o desnudez o sequedad, lo cierto es que ha triunfado y prácticamente todos los que escriben en castellano o español aceptan las normas de la Real Academia. A modo de ejemplo, Manuel Altamirano, el mexicano, propugnaba su cabreo frente a los mandatos de la lengua de la Real Academia y los mandatos que salían de la península ibérica, y máxime de una civilización que él consideraba pérfida y cruel que se había impuesto, pero sin embargo su escritura es carente de mexicanismos y sigue el orden mandado por la Academia. Vengo con esto a dar otro elemento de fortaleza que es de la lengua española, que es la unidad.
Una unidad que arranca, insisto, de los Reyes Católicos, que atrae miradas a los primeros hispanistas, la pronta traducción de la Celestina, o la Cárcel de Amor, etc. Una serie de autores viajeros románticos con más o menos atracción, alemanes, etc., incluso hasta con bromas, músicos que atienden lo español, incluso el significado de la ñ, que el caso del músico y bromista Eric Satie, cuando escribe la pieza España ña, y otros que ya por todos conocidos, bueno, pues hasta llegar a Nor, en 1819, que además de escribir una historia de la literatura española, adquiere grandes fondos bibliográficos, recorre bibliotecas públicas y privadas en España para crear este fondo y funda la Asociación Internacional de Hispanistas. Otro personaje llamativo es Huntington, quien cuida la Hispanic Society de América, sin olvidar a Fouché del Vaux, es decir, creador y mantenedor de la Revue Hispanique, sostenida por el propio Huntington. En fin, todo esto más los siempre reconocidos tareas de Andrés Bello o Rufino Cuervo, que dejan todo un margen de añadidos que fortalece ya con la llegada del boom narrativo sudamericano. En el 19, este siglo que aludía de independencias, con todas las significaciones y matices y desvíos de atracción de España, sin embargo, insisto, los criollos sostienen esta castellanización como elemento de unidad. Es una fortaleza que se debe al desarrollo. Otra fortaleza que se añadirá desde América, la implantación del español en Estados Unidos, ciertamente no se nos debe el caso de España, que bien nos cuesta hasta conseguir traductores en la Unión Europea, sino más bien a las espaldas mojadas que cruzan el Río Grande. Esta es la realidad, pero no en vano también ha dado paso, a veces para un olvido. En el caso de España, Menéndez Pelayo se le encarga de hacer una antología de poesía y, lógicamente, el pacato de un Marcelino, pues todo lo que sonara a escasa devoción o antiespañol lo olvida, es decir, de ahí la poca presencia en esta antología de poetas americanos. Viniendo más acá, Pío Baroja pues también pone en serio descuido o desatención a toda la literatura que pueda venir allende los mares, propia, decía él, de trepadores en árboles. Quizás continúa una línea a veces desatendida por parte de los españoles ya desde el deán de Alicante, Manuel Martí, que despreciaba las letras americanas. Bien, toda esta cantidad de críticas a lo que sucedía allí se ha ido corrigiendo, a la vez que se presentaban polémicas en el siglo XVIII, ya no quiero abundar más en estos datos porque sería prolijo, cuando la Academia de Berlín plantea qué se debe a España, claro, contestan que nada. La novela enciclopedia, activada por Masson de Montbéliard, insiste. Bueno, pues paradójicamente surge una apologética de defensa de las aportaciones de la cultura española, que irónicamente los mayores defensores fueron los jesuitas expulsos de Italia y, sobre todo, o en gran número, los expulsos mexicanos. Bien, yo con esta referencia simplemente pretendo venir a demostrar cómo la lengua y la cultura hispana han caminado entre avatares y turbulencias, pero sin embargo ha permanecido y ha confirmado una cierta unidad esencial entre matices. Cuando oímos hay tacos y tortas, pues se entiende que si es en México no es el lugar de blasfemar y de golpearse, sino que es otro significado y es de fácil comprensión. O como les decía, el campesino de la Pampa o del Altiplano se entiende o tiene competencias suficientes para entenderse con un murciano. Luego existe unidad, lo cual no significa uniformidad. Llegados al momento de esta era llamada de la globalización, la época de las TICs, la lengua es permeable y sobre todo crea términos y expresiones que le llegan en hordas, pero a pesar de ser porosa, pocas pasan se afectan, se adoptan sujetas a una ortografía afónica y única, que es otra fortaleza del español, en el caso de que los grafismos carecen con una pronunciación asignada, caso que no sucede en otras lenguas como el francés o el inglés. Un hecho que ya Correas en 1630 lo mantiene, la necesidad de poner una letra para cada sonido. Igual haría Nebrija. Y últimamente pues sabemos que entramos en discusiones si se debe eliminar la H muda, la U de qué, porque no dicen nada. En fin, son reformas que esto ayuda a la polémica y son conocidas las diatribas de García Márquez, pero lo que sí es cierto
que esta polémica abierta es dinamizadora. Y también lo que sí es cierto es que se calculan en 200 millones de horas al año los que se dedican al aprendizaje de la lengua, según un estudio de Jesús Monteserín. También es una pretensión, como les decía, compartida por García Márquez y otros. Lógicamente, ante estas posturas nuevas se reacciona en la Comisión de la Defensa del Idioma que ya ha caducado. Bueno, es para agradecer las fortalezas del hispanismo y este territorio mancha que les señalaba. Pero también tenemos que reconocer, a pesar de que el español goza de buena salud, una amenaza que casi siempre salen de ciertas preocupaciones surgidas de regiones de Iberia. Por otra parte, el 10% de la humanidad habla español, más de 500 millones de personas de 23 países y con matices. Nuestra lengua es la suma de nuestras maneras de hablar, diría Latorre. Además, hay países como Andorra, Aruba, Belice, etcétera, que la están incorporando, en fin, no entro en más detalles. Son 17 países los que tienen al español como lengua oficial y 3 en cooficial, que todo esto viene a demostrar una homogeneidad, que no uniformidad, reitero, diversidad y cantidad. El español es, pues, una lengua oficial, también de grandes organismos internacionales, si bien en otros tiene problemas de implantarse, no entra fácil en el mundo de los negocios, tampoco en la diplomacia ni en los foros. No obstante, el siglo XXI se vislumbra como gran momento de expansión y se calcula que va a ser la segunda lengua internacional tras el inglés y la segunda lengua maternal tras el cantonés, o también normalmente llamado chino. Por tanto, es una fortaleza extraordinaria esta como lengua maternal por encima del inglés. Se prevé que en el 2050 alcance los 100 millones de hablantes en Estados Unidos, que junto al inglés sea la lengua instrumental internacional, es una fortaleza. Por otra parte, en el caso de Estados Unidos hay 600.000 millones de consumo por parte de la población hispana, con lo cual esto ya está forzando a la utilización de las redes en español porque hay una demanda de mercado de alto interés. No obstante, las redes consideran que un anglófono vale en la red el doble que un hispanoparlante. En el caso de España, manejando unas estadísticas u otras, alcanza lo que es la lengua de sus entornos el 15% del PIB, para otros el 4%, sea el 1, sea el 4, es una cantidad importante, depende de los estándares que se incluyan, pero por otra parte hay una dejación, se ha suprimido la Dirección General del Libro que presidí, así como el Ministerio, que al fin y al cabo son gestos de... En fin, quiero avanzar un poco porque esto, si quiero, luego entramos en el debate y podríamos ir haciendo añadidos. El español es el segundo idioma en Internet, su demanda crece, pero todavía tiene un número bajo. En la era de globalización, traducido casi todo a datos económicos, la comunidad del hispanismo hablante ya confirma una cierta clase media, con lo cual también tiene un cierto interés hacia las empresas, así como los flujos emigratorios. Sabemos la fortaleza que tiene para atractivo para las empresas españolas ya multinacionales, la unidad de lengua y también de cara al empleo. Esto aporta anualmente, se valora en un 1,4%. Es una fortaleza que está ahí y como debilidades los parones justificados en ciertas instituciones, por ejemplo los presupuestos del Instituto Cervantes, los recortes. Yo aquí añadiría como debilidad que nuestros políticos observen sus programas de ahora, el escaso peso que tienen los planteamientos en torno a los desarrollos, las apuestas culturales en cualquier programa político. Esta es otra debilidad. Quizás como he añadir, parece que no se creen todavía la importancia de la lengua y la cultura, incluso como fuente de desarrollo, como venero de empleo y de riqueza. Se habla de I+D, investigación, democracia y desarrollo. Esta es una de las fortalezas, pero creo que desde los espacios públicos todavía o políticos todavía no se entiende y tampoco hay una valoración. Prueba de ello es que, insisto, en nuestros programas hay una escasez de planteamientos, ha desaparecido el Ministerio y no las ayudas y diversas subvenciones de los diversos sectores del libro han caído de una manera estrepitosa y tampoco se dice nada. Aquí ha habido antes alusiones que yo he escuchado al tema de las traducciones prácticamente han desaparecido. Y miren, las ayudas se cubrían casi todas las demandas con cerca de 2 millones de euros. Es una cantidad insignificante en nuestros presupuestos.
y las traducciones en su momento abarcaban para todo tipo de obras escritas en español, incluso, y esto hubo críticas, incluso las producidas en América. Era una forma de entender que es una expansión del español a donde se pida, igual que sea la obra de García Márquez, pero o sea, incluso desde el punto de vista económico es fácil de entender que García Márquez está en una agencia literaria española y los producen editoriales españolas, que incluso desde el punto de vista económico son activos muy claros. Bien, volviendo al tema de la globalización, sí tenemos que reconocer una debilidad, los sectores científicos, incluso hispanoparlantes, utilizan el inglés como lengua de la red. Pero frente a esto se puede actuar para presentarlos al menos como bilingües. Programas como Pensar en Español, que figuraban con una P, con el guiño de la ñ encima, se han desatendido. Era un programa activado por el Ministerio de Cultura, en el caso de la Dirección General del Libro, la Universidad Autónoma de México, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y se ha abandonado, lo digo a modo de ejemplo. De la misma manera que se ha abandonado otros programas como el valor económico del español, que se hicieron varios congresos sectoriales y en diversos países, también se ha abandonado. Es decir, se ha aludido por aquí indirectamente la presencia o la demanda o el atractivo que tiene nuestro país, donde entran 65 millones de visitantes. Bueno, pues solo se les nota las 3 P's, playas, paellas y puticlús. Al fin y al cabo es una continuación de la canción de los Spixtos, Sí, Sam, Sex, Sol, Playa y Sexo. Bien. Se aludió al programa Erasmus. España es el país más atractivo y no sabemos si por las playas, pero es decir, lo cierto es que 65 millones de visitantes no los aprovechamos para hacer, hay infraestructuras, para hacer una aproximación a nuestros valores culturales. Bien, saltándome ya un poco estos planteamientos, creo que en el caso del español se cumplen varios criterios, que es un idioma lingüísticamente homogéneo, cultural de primer orden, internacional, geográficamente compartida y diseminada, en expansión, con alto índice de comunicabilidad, y creo que estos son criterios suficientes para demostrar lo que significa todo este potencial. En el caso de España, la cultura significa 125 millones de euros y no justifica su desatención. Me voy un poco, me dedico un minuto. ¿Qué fortalezas podemos ver del español? Rápidamente. Bueno, las señaladas, ya no abundo más y hay algunas más, pero voy a centrarme en algunas debilidades. Son los ataques que está sufriendo, programas como English Fair, English Only, hay un contraataque, English Plus. Ronald Reagan planteó que no era norteamericano ni necesario la educación de los programas bilingües. Lógicamente el sociólogo Ray dice que no entiende cómo en el país de la globalización haya intento de imponer el lema de una nación, una lengua y nuestra apertura. Frente a eso hubo una reacción por parte de todos los escritores. En fin, la realidad es que no ha podido ser en América. En Norteamérica es una lengua en expansión. Lo mismo pasó en Filipinas con Corazón Aquino, si bien la siguiente presidenta, Gloria Macapagal, creo que lo digo bien, volvió a poner el español como lengua oficial. No sabemos con el actual Aquino por dónde saldrá. Pero sí es cierto que hay una falta de colaboración como debilidad y cohesión, que es preciso tratar de ampliar el actual hispanismo por un hispanismo más de cooperación. Hay prejuicios de algunos hispanistas, recorriendo las cátedras de hispanismo en Norteamérica, se pasa del siglo de oro quizás a Lorca y se olvidan otras cosas, o solo se atiende el boom americano, o se mantienen los discursos sobre la leyenda negra. Hay una dispersión, en el caso de España, de organismos y entidades. Antes se preguntaba a Jorge sobre el tema de las consejerías de cultura de las embajadas. Es un grave error que dependan de exteriores. Yo, como después del cargo, cumplí los 2 años de silencio obligado, ya no estoy, por lo tanto, obligado a mantener silencio, puedo decir lo que pienso. Es decir, tenemos una dispersión, que esto se va a entrar en debate, de organismos en torno al tema cultural español, que no se justifica, y esto es una debilidad. Personalmente, cuando organizamos ferias internacionales de libro y pedí a los agregados de cultura, que me dieran razón de los hispanistas del país, no lo sabía. Es decir, a esa atención, las directrices de cada ministerio tienen que salir del mismo ministerio, centros culturales, en fin, hay una dispersión
y que esto no ayuda a nada, no ayuda a nada. Y después existe un programa de hispanistas en el Centro Instituto Cervantes. Se debe mejorar, se debe habilitar, se deben atender los dispersos, en fin, yo luego si entramos en el debate en esto, se deben atender los puntos alejados, se debe actuar en plan sumatorio. Una debilidad son las posiciones nacionalistas, delegaciones de embajadas culturales desde las autonomías, esto da una idea de debilidad. El asociacionismo no es muy fuerte, en fin, bueno, ya me dicen que vale. Lo cierto es que la malla mundial mayor MMM, si le damos la vuelta World Wide Web, www, el español necesita más presencia. El número de usuarios, no obstante, está creciendo del 2000 hasta esta fecha, que crece aproximadamente a un 200%. Y lo que sí, que se aludió bastante a la marca España, solo una alusión. No es razonable que haya que andar buscando la marca España. Es verdad que detrás de los de la pelota y de los de las ruedas, coches y motos y bicicletas, pues tengamos que andar ocultando pues, a Velázquez y demás. Es decir, España es, en la cultura española surgen los grandes mitos de la modernidad en Europa. La Celestina, Don Juan, Carmen, Don Quijote, están creados en nuestra cultura y creo que por sí mismos son una marca compartida en este territorio Mancha, que es todo el espacio que habla español. Y más allá del discurso en América, que tanto se oye de madre patria, pues sí habrá que cambiar quizás y hablar de matria, de la lengua, como lugar de encuentro que lo es. Y creo que más allá de las pretensiones de España, que he hecho un repaso muy rápido, pero las debilidades y fortalezas son más de las que he enumerado. Al fin y al cabo la madre nutre y sustantiva y la lengua pues ese estativo cultural que sin duda, y sobre todo, insisto, gracias a los países de América y algo en África, esperamos que no solo Guinea, en Asia y puntos de Oceanía, pues es una realidad universal. Muchas gracias. Muchas gracias. Siempre estar aquí impresionando con el tiempo, pero estamos un poco justos, por eso, perdona, estamos disfrutando, pero... Bueno, pues a mi izquierda, Abderrahmane El Fati, es un importante hispanista marroquí, es escritor y profesor, catedrático de la Universidad Abdelmalek Essadi de Tetuán, si lo he dicho bien. Es autor de numerosas obras, sobresalen sus investigaciones sobre la literatura del siglo de oro, experto en la obra cervantina, y recientemente ha sido galardonado por la Diputación de Cádiz por su labor de fomento del diálogo y la cooperación entre las dos orillas del Mediterráneo. Pues nada, escuchamos ya. Muchas gracias. En primer lugar, mi agradecimiento, buenas tardes, buenas noches, mi agradecimiento a los organizadores, a don Francisco Cánovas, a todo el comité de organización de este encuentro internacional que lo hemos iniciado en la otra capital, que es Rabat, y aquí estamos de nuevo en Madrid. También quiero agradecer públicamente, ¿no?, al responsable de que yo me iniciara en el camino del hispanismo, que es el profesor Jorge Urrutia, que le debo muchísimo. Él sabe los motivos, ya se lo he recordado, porque el mundo habría ganado un policía o un gendarme, pero en fin, tienen un hispanista más. Gracias a Jorge. Tengo que agradecerle porque gracias también a Jorge tenemos a muchos hispanistas en puestos de decisión en Marruecos. A comisarios de policía, a gendarmes también, pero hispanistas, a cónsules, a embajadores, gracias a esa decisión del año 87 para que yo iniciara mis estudios de doctorado. Así que le agradezco públicamente aquí desde Madrid y en este fórum internacional sobre las prioridades del hispanismo en la era de la globalización. Muchas gracias, Jorge. Yo voy a empezar por el final, por si no me da tiempo. La situación del hispanismo marroquí
es una voluntad política. Depende de los políticos, porque claro, yo creo que entre el primer encuentro internacional de Rabat y este segundo encuentro aportamos soluciones, y eso es lo que me encanta, y me ha gustado mucho este encuentro internacional y el fórum internacional, porque vamos a por soluciones. Hay una voluntad real que está ahí, pero la voluntad política hace que el hispanismo esté vivo, o siempre hablemos de que el hispanismo está flotando y con posibilidades, y como un fenómeno, tanto la escritura marroquí de expresión española como el campo de la investigación, de que es un fenómeno en Marruecos. Muy bien, se ha hablado durante estas dos jornadas de la presencia del español en Marruecos. Yo creo que estamos continuamente descubriendo el Mediterráneo. Estamos hablando del número de institutos Cervantes, de los centros educativos, de la historia compartida, del Andalus, de que somos primos, hermanos, pero siempre estamos en el mismo punto, no avanzamos, porque dependemos de voluntades políticas, de decisiones políticas. Cuando se acercan las elecciones en España, vamos, tenemos un miedo a ver lo que sale. Yo creo que estamos más pendientes nosotros los hispanistas que los propios españoles que votan. Y ahora otra vez faltan días para que, en fin, a ver lo que no quiero en fin, nombrar ni colores políticos, pero depende y mucho la situación del hispanismo en la decisión que tomen los españoles. Hay una cuestión muy importante de que esta voluntad política también es una voluntad de los medios de comunicación en España. El hispanismo, créanlo o no, aunque parezca mentira, depende de lo que escriba en su blog Ignacio Zembrero. Parece curioso. La situación, el impasse, la situación en la que se encuentra ahora el hispanismo en Marruecos está dependiendo de un artículo que supuestamente se le acusó de hacer apología del terrorismo a Ignacio Zembrero. Por lo tanto, los culpables vamos a ser nosotros también. Es como el dicho en árabe, cuando ocurre algún suceso, se mata al sastre. No tiene la culpa, pero a alguien hay que echarle la culpa, ¿no? Eso es decir, la traducción en español sería distinta, pero si algo ocurre, el sultán decide ahorcar al sastre en lo alto del minarete. Y esto es la situación. Los medios de comunicación también nos hacen, a veces, no estoy tildando ni acusando a los medios de comunicación, pero son esos, es el cuarto poder, y ellos son la imagen, y de ellos muchas veces, por no decir siempre, dependemos. En las prioridades del hispanismo en Marruecos, hay un instituto en Tetuán, el Instituto Nuestra Señora del Pilar, que este año cumple 100 años. De ahí han salido toda la élite de Marruecos y España, pero que desgraciadamente en Marruecos no tienen esa capacidad de decisión que llamamos nosotros, cargos de decisión. Quizás haya uno o dos, entre ellos el ex embajador de Marruecos en España, ex ministro de Justicia y también de los derechos humanos, el profesor Azimen. En el caso de Marruecos, incluso ahora hay un retroceso, y estamos hablando de la leyenda urbana de la presencia del español en Marruecos. Fíjense a qué situación hemos llegado. De que en Marruecos hay más de 5 millones de hispanohablantes, que esta cifra también es una cifra, estamos hablando de que no crece, es igual que el programa de 300 millones, que yo he crecido con el programa 300 millones en televisión española y ahora somos 500 millones, pero seguimos hablando de 300 millones y en Marruecos 5 millones de hispanohablantes. ¿No es suficiente para que dejemos de descubrir el Mediterráneo, en este sentido, de hablar de las buenas relaciones entre España y Marruecos? Siempre se habla de la primavera de las relaciones entre España y Marruecos, de la luna de miel, pero claro, es que se monopoliza el español a España
y no se traslada a América Latina, a Hispanoamérica. Y creo que ese es uno de los errores que se están cometiendo en la presencia del español en Marruecos. Se habla de la presencia de España, la marca España, de lo español y menos de lo hispánico. Yo creo que hay más hispanohablantes en Estados Unidos que en España y más, por supuesto, en América Latina. Hay una cuestión muy importante y es que en estos 100 años no hemos, del Instituto del Pilar, ese centro educativo español, hemos sido capaces de crear un banco de datos de todos aquellos que han tenido estudios en el sistema educativo español. Yo creo que ya es hora de que tengamos otro banco de datos de todos los titulados marroquíes en España. Y eso nos ayudará mucho para entender y comprender la situación y las estrechas relaciones y el futuro del hispanismo, no solamente en el campo de las humanidades, sino también en el de las ciencias. Urge también crear una asociación de titulados marroquíes en España. Existen 4 asociaciones de titulados marroquíes de habla francesa, en Francia y en Bélgica, y tienen poder de decisión. ¿Cuántos titulados marroquíes, desde la independencia hasta hoy en día, ejercen, en fin, encargos muy importantes dentro de lo que es el hispanismo marroquí? Otra de la cuestión es, estamos hablando de esa fascinación, no por lo español, equivocadamente es la fascinación por al-Ándalus, fascinación por nosotros mismos, por nuestro pasado, fascinación no por el otro, sino por el nosotros, la búsqueda de nuestra identidad. Y eso afortunadamente ha llegado a plasmarse en la nueva Constitución marroquí del 2011, en donde el marroquí tiene una identidad sefardita, andalusí, bereber y árabe. De ahí lo de la conquista de al-Ándalus por los árabes, en fin, eso no es no del todo cierto, sino que no es así. Y otra de las cuestiones que yo quiero plantear es la situación, volviendo a la voluntad política, y de que los dos monarcas, Felipe VI y Mohamed VI, se hablan en español. Yo creo que los políticos, ha dado el ejemplo el profesor Urrutia, de que el ministro Beneiza, es un hispanista, se puede considerar, al igual que el Arbi Messeri, que en paz descanse, otro gran hispanista, exministro de Trabajo, de Comunicación y embajador, son hispanistas, pero que públicamente no pueden hablar en español oficialmente. El temor de que el español les pueda perjudicar, y el francés es el idioma de las negociaciones políticas junto con el inglés. Yo creo que tenemos que salir del armario los hispanistas y declarar públicamente nuestro hispanismo, y yo creo que estos foros son los que nos ayudan a declarar abiertamente de que tanta presencia de lo hispánico en Marruecos, pero que no tenemos ese poder, esa decisión, porque hay una voluntad política de que esto no sea cierto, o sea, de que no sea real. La situación y los artículos que va publicando en las redes sociales, Ignacio Sembrero, el artículo publicado haciendo supuestamente apología del terrorismo, ha perjudicado al hispanismo. Parece una cosa rarísima, ¿no? Que haya perjudicado, y de que el gobierno tomara la decisión de ir eliminando sistemáticamente del sistema educativo marroquí el español, por una decisión unilateral por parte del gobierno marroquí, que también las consejerías de educación de la Embajada de España y la Consejería de Cultura y los institutos Cervantes deberían tomar cartas en el asunto para que esto se solucionara, y de que no dependamos de decisiones políticas de esta linde.
Otra de las cuestiones, en el año 91 se firmó el Tratado de Amistad y Buena Vecindad, y no agresión, es así, en el 91, y paralelamente con Hassan II se creó un comité, Comité Averroes, para mantener, fortalecer las relaciones hispano-marroquíes. Se constituyeron dos comités y no ha habido resultados de ese comité. Yo creo que lo que está haciendo ahora el Fórum Internacional desde Madrid, gracias a Francisco Cánovas, es mucho mejor, lo digo abiertamente, que la labor realizada, desempeñada por este Comité Averroes, constituido por intelectuales, profesores, amigos de Marruecos y profesores marroquíes hispanistas, amigos de España. No ha llegado tan lejos. Yo creo que las reflexiones que estamos realizando en estos 2 días y en el foro, en el encuentro internacional iniciado también por este mismo foro internacional sobre la situación del hispanismo y la globalización, haciendo hincapié en el hispanismo marroquí, está dando sus frutos y sus resultados mucho más que este comité de Averroes. Puede que lo hayan hecho mejor o peor, pero no hemos visto los frutos y los resultados deseados. Por lo tanto, yo hago extensiva, ¿no? Y le invito al profesor Francisco Cánovas para que sustituyamos el Comité Averroes por el Fórum Internacional constituido por las personas que se crean oportunas y trasladar a la decisión política y también a la decisión monárquica y organizar el siguiente encuentro internacional sobre el hispanismo y la globalización, con especial hincapié en el hispanismo marroquí, por lo que me toca, y hacerlo bajo el patrocinio de los reyes de España y Marruecos, que en Marruecos es una cosa muy habitual, organizar eventos bajo el patrocinio de Su Majestad el Rey Mohamed VI. Yo creo que este es el camino, la decisión de que la presencia de España, del hispanismo en Marruecos, depende de decisiones políticas y en este caso reales y monárquicas. Esta es la realidad. Y quisiera también, no es para hacer una cuña publicitaria, recientemente en el 4º centenario, este mismo año, de la publicación de la segunda parte del Quijote en el departamento que dirijo en Tetuán, en la Universidad de Malik Sadi, hemos publicado una antología, ¿no?, de textos que es Marruecos en Cervantes y no Cervantes en Marruecos, porque hace alusión al número de Cervantes en Marruecos. Son referencias, presencia de Marruecos en los libros, en las obras de Cervantes, en el Quijote, primera, segunda parte, en las novelas ejemplares, en las obras de teatro, la presencia de Tetuán, mi ciudad natal, y la presencia de Marruecos, de las mazmorras de Tetuán, de los cautivos y del sultán Abdelmalik Saadi, el que lleva el nombre de la universidad donde yo trabajo, que aparece bajo el nombre de Muley Maluco. Está Zoraida, que es en ese trasfondo real, y fue la viuda del sultán Abdelmalik Saadi. Y otra de las cuestiones que recojo también en esta antología, que no es una edición crítica, en donde Abdelmalik Saadi participó también en la batalla de Lepanto. Esta es una cuestión que está en las crónicas portuguesas y españolas, y curiosamente, ¿no?, Marruecos está presente, y Tetuán en Cervantes y en los personajes literarios, no solamente de Cervantes, sino en todo el teatro del siglo de oro. Quisiera terminar con unas declaraciones de cuando entonces el príncipe de Asturias, el actual rey de España, acerca del hispanismo, y que lo dijo en una recepción en la Sociedad para Estudios Históricos y Españoles y Portugueses, en un acto para homenajear a los hispanistas norteamericanos, estadounidenses. Dijo lo siguiente: quienes profesan el hispanismo tienen la necesidad de dotarse de instrumentos acordes con la era de la globalización. Es preciso garantizar una circulación fluida del saber
del saber que se atesora en tantos miles o cientos de miles de profesores, investigadores y alumnos que cultivan los estudios hispánicos. Y con esto termino. Muchas gracias. Bueno, pues hemos cumplido en tiempo, se lleva un poco agobiadas, pero muchísimas gracias por vuestras aportaciones. Me parece que Paco ahora su día es para clausura, o hay un momentito de... Sí, tenemos un margen de pues, preguntas o cuestiones hasta las 8. No sé, ya son. Pues preguntas. Yo soy licenciado en Ciencias Políticas y, a tenor de lo que acabo de escuchar, quiero decir que el peso que tiene Estados Unidos y Francia en Marruecos por cuestiones históricas y políticas es muy superior al de España. Incluso si España hoy día se metiera, por ejemplo, en defender al Sáhara, donde se habla el español y tal, pues todavía se complicaría más la cosa. Y entonces hay unos problemas ahí políticos, pero de alto nivel, no, y además basados en realidades históricas, y el contacto de Estados Unidos con Marruecos es enorme, y yo creo que lo vamos a tener muy difícil, como no sea a través de estudiantes o no de altas autoridades, sino que se vaya creando un estado de opinión y poco a poco se obligue a estas, digamos, instituciones oficiales a rectificar. Esa es mi opinión, y a lo mejor me equivoco, pero creo que va por ahí el tiro. Gracias por la aportación. Bueno, yo me parece interesante que ambos ponentes se han referido al peso que tiene decisiones políticas en lo que tiene que ver con las políticas culturales. Políticas culturales que no son solamente culturales. Hay que hablar de políticas culturales y políticas económicas. Se nos olvida, y yo lo que decía Rogelio lo comparto plenamente, yo he hecho en falta absolutamente en los programas electorales en todos, que cuando se habla de cultura, se habla de un concepto de cultura anticuado, se habla de cultura como algo etéreo, como una suma de buenas voluntades, como si la cultura fuera un adorno, y se olvida que la cultura es fundamental dentro de lo que tiene que ver con las políticas económicas y que la política cultural está vinculada directamente a la política económica. Yo esta mañana me he preguntado en la calle, cuando salía me preguntaban cuál sería la primera decisión de gobierno que debería adoptar el nuevo gobierno, sea quien sea. Yo decía que considerar la política como una cuestión de Estado, y eso se nos olvida que es fundamental. Yo diría que para Marruecos es también importante, si el considerar lo que decía, me parece importantísimo, que no solamente es el espacio cultural español, sino que es el espacio cultural latinoamericano y filipino. Yo la referencia que has hecho también al tema de Filipinas me parece muy importante, cuando que Filipinas en este momento se encuentran incluso con un problema de identidad personal, de identidad como país, porque tiene todos sus textos fundamentales de la Constitución, fundamentales como país, hechos en castellano, y sin embargo el castellano ha sido realmente arrinconado durante la época, pues por lo que tiene que ver la presencia hegemónica de Estados Unidos. Y me parece importantísimo destacar ese elemento cultural vinculado a conceptos que tienen que ver con este momento con las redes sociales y con el mundo económico. No podemos olvidarnos que estamos también dentro de un mercado. Yo creo que eso es que no podemos negarnos el papel que tiene lo que tiene que ver con el idioma. Precisamente, como decíamos, por esa contradicción que hay entre concepción puramente etérea de la cultura como algo por ahí que está en la estratosfera, que todavía lo tiene en determinados espacios del mundo cultural, y lo que tiene que ver con la realidad social, la realidad económica. Pues sí, Nolin Tanger y el caracterismo de Rizal están en castellano, que es el padre de la independencia. Yo estoy de acuerdo que la gente de la cultura, mientras no hagamos... Pasa que yo me entretuve mucho en cuestiones y no me dio tiempo. Bueno, es necesario hacer un discurso duro. Y tenemos que hacer un discurso desde los valores que ahora dominan, que es el económico. No tenemos estadísticas fiables de la cultura.
o bien manejamos la misma siempre y las tiramos y no las actualizamos, como el mal campesino que ordeña y ordeña la vaca y se olvida darle de comer y se le muere. Pero tenemos un discurso serio y duro desde la cultura para hacerse valer. Si yo digo que, claro, son 125.000 millones de euros los que aporta España. El sector editorial en el caso de España, es la cuarta potencia mundial, da empleo a más de 100.000 personas, además altamente cualificadas, el 77% de los licenciados. Todos estos datos hay que ponerlos en valor y no andar ahí de pobrecitos en qué somos o qué no somos. Desaparece el Ministerio de Cultura y no pasa nada. Y tiene muchas más competencias que el Ministerio de Educación, porque las tiene transferidas, o el de Sanidad, hablo de España. Si pensamos en términos económicos, yo dije rápido, un 1,4, tal, o sea, datos, en fin, pero ya para analizar. Vamos a ver. ¿Qué está haciendo la cultura en este momento para los partidos políticos en España? Yo suelo utilizar un símil. Digo que es como la guinda roja del pastel multipisos de bodas. Cuando llega la izquierda, la sacan para arriba. Cuando llega la derecha, la meten en el berenque. Una guinda roja que brilla ahí rojo, por el caso de la cultura, pero que en ningún momento desestructura los pisos del pastel. No tiene capacidad de intervenir en las áreas económicas. Este es un error grave. Sí. Y parte de la responsabilidad lo tenemos la gente de cultura. Yo recuerdo cuando iniciamos los congresos del valor económico del español, yo recibí muchas críticas, cómo mezclar lo económico con la cultura. Pues mientras no salgamos de nuestro caparazón, desde las universidades, etc. Es decir, ¿qué significa la enseñanza del español en Malta en este momento? ¿Cuántos centros hay de enseñanza en español en España? ¿Cuántos hay en América? Porque tampoco el tema del español tiene que ser... El tema de la lengua de Cervantes y la Terrestre de Mancha tiene que ser un negocio sobre español. Pero por Barajas pasan muchos aviones a aprender español en América y me parece bien. Hay más academias en Buenos Aires de enseñanza del español que en toda España. Y me parece bien que lo aprovechen, que no... Pero es decir, el saber tomarse esto en serio, el saber lo que significa la cultura, lo que significa... Y luego ya como elemento identitario, como elemento de comunicación, como elemento de valor. Pero bueno, esto es una... es decir, desaparecen las librerías, las ayudas... y estamos hablando de vamos, quiero terminar, porque este tema me alargaría, además es un tema que me apasiona. En el caso de nuestro país, hay subvenciones a todos los sectores económicos. Analícense con tranquilidad. Los retornos al sector de las gamas blancas, del automovilístico, casi siempre es en por 100. En el de la cultura es en por 1000. Se acabó, ya no hay más que contar. Uno revisa los programas políticos y el impacto, el interés de la cultura. Y sin embargo, pues nos olvidamos que da empleo, genera, etc. Yo os comentaba rápido los 65 millones de turistas que entran en nuestro país. ¿Qué les damos? Lo que dio la divina naturaleza o Dios, que crea. Playas y playas, no somos capaces de hacernos elementos. Y a todo esto se transforma en rentabilizar. Con el tema del hispanismo, hay una base de datos que no está actualizada y muchos hispanistas por ahí están absolutamente abandonados por Oceanía. En África, que yo tengo más contacto, nadie se acuerda de los hispanistas que hay en Camerún o en Gabón. Es decir, no hay un interés en tomarnos esto en serio. Insisto, que estoy de acuerdo contigo, parte es culpa nuestra. Yo cuando veo al representante del sindicato de labradores, Pedro Barato, cada vez que toma la Unión Europea una decisión, yo no sé si escríbele o no, pero dice esto afecta a no sé qué porcentaje, no sé cuánto, sale a dar datos económicos. Nosotros desde la cultura se sube el IVA, se baja el IVA, nadie sale a cuestionar en las relaciones con los países, sea con Marruecos o otros, no ponemos en valor todo lo que significa la cultura, el interés mutuo de relaciones y también de negocio. Tenemos por aquí. Sí, vamos a ver, yo quería hacer unas observaciones ante lo que se ha dicho, me parece importante, son un poquito sueltas. Quiero que hoy se me olvide. En el caso de la base de datos de Hispanista, el Instituto Cervantes tiene una base de datos y la verdad es que no la consultamos. Pero según mis noticias, en este año se han actualizado más de 500 fichas de hispanistas. A veces si no se actualizan es porque los propios hispanistas no dan los datos o las propias instituciones no dicen fulanito ya no trabaja aquí o se ha muerto. Y entonces, claro, eso es muy difícil, pero la base de datos de los hispanistas del Instituto Cervantes funciona bien. Y yo soy muy crítico con cómo funciona ahora el Instituto Cervantes, sobre todo por la pérdida absoluta de presupuesto que ha tenido. Pero no solamente por eso.
Dos, en el caso de Filipinas, yo creo que el caso de Filipinas es muy claro ejemplo de lo mal que históricamente España ha considerado su lengua. Rogelio Blanco citaba a Noli Me Tangere de la novela de Rizal. Yo no me acuerdo si es en esa novela o es en la otra, en Filibusterismo, donde Rizal cuenta una huelga de los estudiantes de medicina en Manila. La huelga se produce porque les dan las clases en tagalo y ellos quieren que las clases sean en español. Y el capitán general de Manila y el obispo se enfrentan con ellos y prohíben que las clases se den en español y se siguen dando en tagalo. Hay que tener en cuenta que, por otra parte, el español en Filipinas nunca se impuso, era simplemente la lengua administrativa. Y la Constitución filipina dice que el español será lengua nacional junto al inglés y al tagalo hasta que estén traducidos todos los documentos oficiales filipinos al tagalo. Una vez que se tradujeron, se quitó la oficialidad de la lengua española. El tema de los... para que veamos cómo todos consideramos de una manera muy particular el español. Precisamente los mismos economistas que estudiaron la importancia económica del español en esos congresos de los que hablaba Rogelio Blanco hace un momento, rebajaban aquella apreciación del primer estudio que se hizo y que se publicó, que yo citaba antes, de que las industrias de la lengua en España producían el 15% del Producto Interior Bruto, lo rebajaron al 5%, con este argumento que me parece absolutamente maravilloso, es de obra cómica. El argumento es: el español tiene la misma importancia para España que el polaco para Polonia. Claro, solamente pensando cuántos manuales de español se venden en el mundo y cuántos manuales de polaco se venden, ya se ve que eso es una majadería, aunque lo diga un sabio economista español. Es una majadería, no es verdad, no es lo mismo el español para España que el polaco para Polonia. Dicho lo cual, tiene más importancia en estos momentos el polaco que el español en la Unión Europea, porque tuvimos una idea maravillosa, que fue exigir que se reconociera el catalán, el vascuence y el gallego en la Comunidad Europea, y entonces la Comunidad Europea dijo, la Unión Europea dijo, si eso es así, hay que rebajar el número de hablantes de castellano, y entonces somos menos hablantes de castellano en Europa que hablantes de polaco. Eso fue una maravillosa propuesta, tengo que decir, que del gobierno de Zapatero, por cierto. ¿Una intervención más, un segundito? Sí. En relación con el tema de la economía y de los intereses económicos, realmente este tema está siempre en la base de todas las relaciones internacionales, sobre todo entre los países colonizadores y las excolonias. En el caso nuestro, en el caso marroquí, también con España, en relación también con Francia, realmente nos supera, las relaciones de Marruecos con Francia superan en este caso, o al revés, de Francia con Marruecos superan las relaciones de España con Marruecos, porque Francia ha sabido hacerlo mucho mejor. En este caso lo que ha hecho, pues a partir del 56 ha salido, pero realmente se ha quedado de otra manera. Incluso ha dejado unos guardianes de su cultura, ha dejado ahí su lengua, incluso su lengua se ha expandido más allá de las fronteras del Marruecos francés a partir del 56. El norte de Marruecos y el Sáhara, digamos, se hace francés después del 56, no antes. De manera que el norte del que hemos hablado, por ejemplo, o hablando del hispanismo, y es el que tiene más relación estrecha en este caso con España, se hace francófono después. ¿Qué pasa aquí? Que incluso en estas estadísticas, en algunas que presenté, a nivel de una sola universidad que es FED, notamos que hay en torno a 37 convenios firmados con Francia y frente a 20 firmados con España. En este caso, es una visión y es una estrategia que sigue el país, en este caso, o con la idea de mantener la comunicación con la excolonia,
para mantenerse presente siempre y para velar por sus intereses económicos, que es lo que interesa en definitiva. Siempre se ha ¿qué quiere decir eso? Que ha sabido continuar y permanecer. Siempre se ha dicho que España ha sabido colonizar, pero no ha sabido descolonizar. Francia, en cambio, no. Ha sabido hacer quizás las dos cosas, o bueno, le interesa hacer las dos cosas, tanto con Guinea Ecuatorial como con Marruecos. España sale y se ha despreocupado de la tradición que ha dejado ahí. E incluso esa tradición ha seguido creciendo por ella sola, España no le ha hecho caso. Y ahora notamos que gracias a la crisis, España, incluso por esos intereses económicos, pero sin estrategia ni una orientación gubernamental, entra en Marruecos. Hay muchísimas empresas españolas ahora en Marruecos que están trabajando, dando trabajo a españoles que se han quedado en el paro, y a marroquíes también, evidentemente, eso interesa al país, pero que eso realmente es lo que busca esa estrategia francesa, por ejemplo, de tener empresas ahí presentes y hacer una política cultural para mantenerse de esta forma. Los beneficios o los intereses económicos españoles vienen de otra manera. Entonces, ¿por qué no se hace, no, o se va por el otro lado, no, y que entremos, no, con políticas culturales, fomentando la enseñanza del español, fomentando incluso la continuidad de la tradición, de esa tradición española que ha quedado en España, en Marruecos? Por favor, porque ya me dice que ya no hay para más intervenciones, ya lo siento, venga, lo dejamos, ¿no? Gracias, venga, la última. La última, que si no... Va a ser muy breve, nada más. Muy bien. Quiero señalar una cosa, yo creo que es la decadencia que estamos viviendo en estas últimas 3-4 décadas es una decadencia generalizada en todo el mundo. El hispanismo está cogiendo una parte más grande, como lo están cogiendo otras culturas, ¿no? Lo único que queremos saber a qué se debe esto, la pregunta grande, a qué se debe esta mediocridad y esta decadencia. Yo creo que porque las instituciones, tanto públicas o privadas, en vez de valorar un producto por excelente o mediocre, como se hacía casi en todos los tiempos cuando viene una obra que se valora si es mediocre o es excelente para publicarla o para llevarla a cabo en el proyecto, lo que sea, ahora lo que está haciendo todas las instituciones, casi todas, instituciones públicas y privadas, es que están estudiando y valorando, en vez de la mediocridad y la excelencia, valorar el impacto. Y por lo tanto, el impacto puede ser cualquier cosa, puede ser mala. Si impacta y tiene una función en la sociedad, pues vale, se publica, se lleva a cabo. Y ahí estamos, así nos va. Nada. Sí. Yo rápidamente, no por contestarle, sino por reflexionar juntos, ¿no?, de que la pérdida de estudiantes o interesados por el español en Marruecos se debe a una decisión política, y los marroquíes lo sabemos. Porque cuando España se acerca a temas espinosos que atentan contra la integridad territorial de Marruecos, contra la soberanía de Marruecos, o de manera equivocada entienden, por ejemplo, desde el gobierno marroquí, que un periodista atente contra los intereses marroquíes, equivocadamente, porque un periodista pertenece a una empresa o es su opinión individual, y el gobierno español y la política española tampoco tiene que intervenir en ese asunto, porque es un periodista y de libertad de expresión y puede opinar y escribir lo que quiera. Pero en estos últimos acontecimientos de Ignacio Sembrero, que parezca mentira, aunque parezca, en fin, que no tenga tanta relevancia o importancia, ha decidido sobre la situación del español en Marruecos. Ojalá esté equivocado, pero creo que esa es una decisión errónea, equivocada, insensata por parte del gobierno actual marroquí, de relegar a un tercer puesto. No estamos aquí, en fin, hablando de categorías y puestos, pero a un puesto que no le corresponde al español, por historia, por tradición y por muchos otros motivos.
principio ya finalizamos, ¿no? Sí. ¿Ya? Pues nada, damos por concluido. Muchas gracias. ¿Dónde seguía? Muy bien, lo mejor. He dicho lo mismo, estamos conectados, pero aquí en España cada uno va como quiere, pero sí que ahora si va a decir unas palabras, dígalas ya, porque es que la gente se levanta. Sí, que coja el micrófono. Perdone, pero Sí, sí, es que el tiempo tiene razón. las personas se van, si no, se levantan. Hay una cosa que no hemos dicho. Buenas noches. Vamos a dar comienzo al acto de clausura. Nos hemos retrasado un poquito, como suele ser habitual. Nos quedamos con un poco de hambre de haber tenido más tiempo para dialogar, para contrastar ideas, pero eso es bueno. Voy a hablar muy poquito, porque tenemos lo importante es lo que nos diga José Antonio Pascual. Expresar mi agradecimiento a los escritores, a los profesores y a todos los que han participado en este segundo encuentro. Comenzamos en Rabat en octubre, le hemos dado continuidad en Madrid y estamos satisfechos. Os vamos a hacer llegar en los próximos días las conclusiones y las propuestas que se han formulado tanto en el encuentro de Rabat como en este de Madrid. Y vamos a hacerlas llegar a las administraciones públicas, a los ministerios de Educación, Cultura y Asuntos Exteriores y también a la Embajada de Marruecos en Madrid. Animaremos a los colegas marroquíes a que hagan lo propio en su país. Queremos consolidar y dar continuidad a este proyecto. Modesto, pero pensamos que está funcionando. Darle continuidad incorporando a más profesionales, más asociaciones y más instituciones que compartan los objetivos. En Rabat y aquí en Madrid han surgido en las conversaciones ideas, proyectos. Hemos hablado de jornadas de estudio para el año que viene, o el siguiente, actividades en torno a los centenarios de Cervantes, Shakespeare y Darío, unas jornadas de estudio sobre literatura carcelaria, también un seminario sobre experiencias y modelos de transiciones democráticas, contrastando las experiencias de España, Marruecos, Chequia, Chile. Hemos hablado de promover iniciativas para reforzar con proyectos concretos la cooperación interuniversitaria y para empezar con las universidades participantes en los encuentros. Hemos hablado de apoyar el desarrollo y la promoción de la ruta cervantina en Tetuán, que promueve el profesor El Fati, implicando instituciones españolas y marroquíes, grandes majors de turismo, formando guías, ya veríamos. Y también quisiéramos, a partir del año que viene, iniciar proyectos concretos de cooperación con algunas universidades latinoamericanas con las que tenemos relaciones.
Os haremos llegar todas estas propuestas y estamos dispuestos a acoger otras que nos hagáis llegar en fechas próximas. Y ya paso la palabra a José Antonio Pascual, filólogo, catedrático universitario, escritor con una larga trayectoria profesional, docente, académica. Yo le recuerdo esos programas estupendos en televisión con Blecua, preocupado por la divulgación, por llegar a los públicos, y ahora está realizando una labor importante como vicedirector de la Real Academia. Agradecemos mucho que esté aquí con nosotros y le cedo la palabra como clausura de este pleno. Muchas gracias. Buenas tardes, señoras, señores, amigos. Es un privilegio estar aquí con vosotros. Y lo digo por algo tan simple como el hecho de haberme enterado ahora mismo de que hay 5 millones de hablantes de español en Marruecos. Es decir, a veces nos ocurre a todos que guardamos la luz bajo el ceremín y no nos enteramos y nos dirigimos pues, a esas situaciones que parecen épicas del español conquistando los Estados Unidos de América y no nos damos cuenta de que aquí al lado unas personas que se consideran de verdad vecinos de buena vecindad mantienen una llama importantísima para el español como una riqueza compartida. Que yo me haya enterado de esos 5 millones ahora aquí es verdaderamente un delito por mi parte, pero esto es una prueba de por qué estoy aquí a gusto con ustedes. Voy a hablar muy poco, lo que me dije el presidente, lo dejamos en 20 minutos para que no tengan ustedes que salir corriendo a tomarse, yo creo que una sidra, o si noto, por ejemplo, en el ambiente mucho movimiento, intento cortar, pero no voy a hacer ni épica ni lírica, es decir, no voy a hacer un soneto al español, no voy tampoco a explicar la maravillosa fuerza que tiene nuestra lengua. Voy a referirme a hechos mucho más humildes, en los que estamos precisamente los académicos. No es un club académico dedicado a ensalzar la lengua española. Es en lo que pretendemos la gran parte de los académicos una estructura que está intentando ayudar precisamente al mejor conocimiento del español. Fíjense ustedes que nuestra academia surge hace un poco más, pero muy poco más de 300 años, en el momento en que yo diría, si el profesor Urrutia me lo permite, de decadencia de la literatura española. Es el final de un barroco que no sabe si se estrella o no se estrella, y viene un neoclásico en el que realmente nosotros no somos, a diferencia de Inglaterra, los propulsores de la novela moderna. Y en ese momento en que no podemos competir ni con Inglaterra ni con Francia, en ese momento de decadencia de nuestra lengua, es que se puede humanizar las lenguas, cosa que yo creo que es un peligro. Y ese peligro, la verdad es que los políticos deberían saberlo bien. En ese momento de decadencia de nuestra lengua, lo ha dicho Rogelio, un grupo de ilustrados deciden crear una gramática, una ortografía y un diccionario. Es decir, esos 3 elementos que son imprescindibles para que una lengua pueda enseñarse, para que una lengua, por lo tanto, pueda tener no una uniformidad, sino una posibilidad de que todos los que la hablan la puedan escribir de la misma manera y puedan mantener también sus diferencias. En un momento de decadencia surgen precisamente unos materiales que son los que se ha citado aquí a Martí y Mayans en la correspondencia entre los dos, y Mayans y sus amigos, puede ser Gurriel, etc., está resolviendo constantemente problemas de cómo se debe decir una palabra. El abogado de Mayans, el abogado le pregunta, ¿es que se puede decir esto o se puede decir esto otro? Le falta la seguridad. Mayans, como Martí, que son naturalmente dos todavía humanistas en el 18, piensan que dedicándose 30 años a la lectura, a ser posible latina, más que romance, uno sabe de verdad qué es lo que tiene que elegir. Pero piensen ustedes que todos nosotros no nos podemos dedicar 30 años a prepararnos para saber cuál es la opción preferente. Para eso se necesita una gramática y para eso se necesita también un diccionario. Un diccionario hecho a su manera, porque en ese diccionario, claro que hay soluciones. Esas soluciones muchas veces no tienen que ver nada con la realidad, es lo que piensan unos ilustrados, pero eso permite algo que en las lenguas se conoce como seguridad lingüística. Nacen, como ven ustedes,
nace nuestra academia no como una especie de centro privilegiado para hablar de cosas de tipo de literatura, historia, sino para realizar un diccionario, una gramática. Y las actas de la academia son terribles. Hoy, esta mañana misma, he estado en el archivo viendo de la primera parte del siglo XIX los problemas que hay para sacar el segundo tomo del diccionario histórico del 36. Falta dinero. Hay que incentivar como sea a los académicos, hay que exigirles que trabajen. Y ese diccionario se considera fundamental. Y hay entre los propios académicos una enorme tensión. Esto es lo que realmente yo considero que es la actuación de la academia. Es la creación de unos materiales que puedan servir precisamente para la seguridad en el conocimiento del español. Como ven, no estoy haciendo poesía, como ven, no estoy haciendo épica, como ven, simplemente me estoy refiriendo a los roces más simples de la realidad en forma de medios de conocimiento. Pues bien, sitúense ustedes en el momento actual, estén en sus países y, no sé, sientan la necesidad de saber si, como pueden leer en una novela de Vargas Llosa, una mujer puede ser, pues, una mujer de rompe y raja, o como decimos nosotros, de rompe y rasga. Yo, en una novela de Vargas Llosa, corregí esa errata y se lo pensaba decir a él. Aquí te han cometido esta equivocación. Pues no, no es ninguna equivocación. Pero es que en el momento, a los 2 minutos, sabía que en Vargas Llosa no se había equivocado. Que lo que en España es de rompe y rasga, en América, en gran parte, no en toda América, es de rompe y raja. Ustedes verán que en cualquier situación en que nosotros nos encontremos con esa inseguridad, ¿qué se dice en Colombia? ¿Qué se dice en Bolivia? Tenemos ahí unos materiales que realmente nos sirven. He asistido a discusiones, esto es muy bueno desde el punto de vista de la psiquiatría, a ver quién impone su opinión frente al otro. Naturalmente se suele lograr a base de levantar más la voz. Y entonces podemos estar discutiendo sobre, ¿qué se dice?, amistoso o amigable. He visto criticar el amigable, pero vamos, por todas partes. Pero ¿cómo se puede decir amigable? Pues esto nos viene de América y luego viene de Estados Unidos. Pues no, señores, que Fray Luis de León dice amigable, y el Marqués de Villena dice amigable, y todo el mundo dice amigable, hasta el siglo XVIII, que aquí en España nos inventamos el amistoso. Y entonces, pues, no pasa nada. Se hablaba de que nuestra lengua es una lengua variada, como todas las lenguas, salvo una lengua muerta. Cualquier lengua tiene que tener diferencias y diferencias muy claras, pero es una lengua que tiene que tener una relativa coincidencia para que precisamente no se destruya y se dé lugar a lenguas distintas. Pues para controlar precisamente este tipo de hechos, nosotros tenemos un diccionario de la academia que, bueno, sale adelante como puede, y no voy a hablar como un lexicógrafo siendo académico, pero entenderán que como lexicógrafo pueda tener una cierta insatisfacción por problemas que contiene todavía este diccionario. Pero tenemos muchas cosas más. Tenemos un diccionario panhispánico de dudas, lo podemos consultar en la red. Tenemos, fíjense ustedes, 10 millones de fichas, 10 millones las fichas de la academia en la red. Ustedes, vuelvo a dirigirme a mi colega a mi ex colega de la Carlos III, porque la situación de jubilación hace que uno ya no esté en esas mismas condiciones. Un editor de un texto antiguo estaba rigurosamente perdido. No tenía acceso a esos materiales. Uno se encuentra en la Pícara Justina, por ejemplo, pues veranadero. ¿Veranadero? ¿Cómo? Veranadero. El diccionario de autoridades se equivoca y pone ese ejemplo como veranero. Y el filólogo se pone a pensar y toma una decisión. Y habla de lo que en la filología se llama la lectio difficilior, pero es que está pensando lo que es la lectio difficilior para él, no la que era en su momento, y no tiene solución. Y hemos hecho muchas ediciones de textos de los siglos de oro y de la Edad Media, precisamente sin datos, absolutamente sin datos. Yo he tenido que ir a Heidelberg a consultar el fichero del diccionario medieval de Bodo Müller para poder resolver determinados problemas de la lengua medieval. Pues bien, eso lo tenemos ahora en Internet y lo ha puesto a disposición de todos la Real Academia Española. Y tenemos unos corpus
que tienen sus problemas, igual que nuestro diccionario, pero yo tengo un corpus reducido de 52 millones de palabras que me sirven para hacer diccionario histórico, y tengo otro de 200 millones de ocurrencias, no quiere decir que sean palabras distintas, con lo que amplío esos datos hasta el 1975 y otros 200 del 75 hasta la actualidad. Y ahora también del 2001 tenemos una serie de corpus. Y esto se está haciendo con un gran sacrificio, con un profundo esfuerzo. Y esto a mí me parece mucho más importante que la imagen que podamos, no sé, mostrar de una academia que para mis vecinos de Salamanca, donde me tendré que ir rápidamente, porque el placer de estar con ustedes no me hizo decirle a nuestro amigo que, bueno, que me iba a ser complicado estar aquí, porque creía que era mi obligación estar. Y además era mi obligación porque celebro de esta manera el que hoy ya, desde ayer, ya no soy vicedirector, con lo cual casi llego a ser vicedirector, pero tengo el placer de no serlo. Entiéndanme ustedes, por lo tanto, porque además me siento más satisfecho aquí. Pues bien, me he perdido, como suele acontecer cuando uno empieza dando vueltas a las cosas. Pues bien, de lo que se trata es de que tenemos esto. Ese corpus histórico realmente es algo que está a disposición de todo el mundo, y en ese corpus uno puede entender muchísimas cosas. He oído hablar del Cervantes y desde luego es un libro que no pienso seguir de la pista por lo que he oído ahí, y además por cosas que me interesan particularmente. Cervantes es una persona que nosotros nos lo encontramos, por ejemplo, a veces de una manera extraña. Por ejemplo, está pensativo, y va así pensativo, y está varias veces pensativo a lo largo del Quijote. Y claro, mis alumnos entienden cuando leen a un Quijote pensativo que el hombre está dándole vueltas a las cosas, ¿no? Pensativo significa en el momento del Quijote triste. ¿Y cómo vamos a saber que pensativo significa triste? Pues lo vamos a saber un día con el diccionario histórico. ¿O cómo lo vamos a saber mientras no tengamos el diccionario histórico? Bueno, pues haciendo el esfuerzo que hacemos también quienes hacemos ese diccionario, viendo que hay 55 ejemplos de pensativo en los años en que se escribe el Quijote y que en todos ellos suele haber un sinónimo que es triste. ¿Se dan ustedes cuenta de la importancia que tienen estos trabajos que se hacen en la academia? Y esa es la academia que yo quiero presentar, no la academia en que uno a veces se pone el frac y va a la inauguración, a la entrada de un académico. Todo eso es un pequeñísimo oropel que prácticamente no tiene importancia, que está ahí y que realmente no tiene de verdad interés. Lo que me importa es esta academia que nace precisamente para poder establecer las posibilidades de enseñanza del español, de resolver los problemas de inseguridad de los hablantes, de ayudar en la escritura y proporcionar, por lo tanto, unas normas a esta academia que se mantiene hoy intentando hacer unas obras en las que realmente nosotros podemos encontrar una solución a nuestros problemas si somos filólogos o a los problemas del uso. Si ustedes van al diccionario de la academia verán que aparece un verbo que es el verbo exprimir, y a mí me gusta mucho decir en público, no sé si me exprimo bien, y naturalmente el público suele reírse, sobre todo si he estado algunos años viviendo en Francia y dicen, ya estamos, este tío se ha hecho francés, y está, yo me exprimo, pues está en el diccionario de la academia. ¿Y por qué está en el diccionario de la academia? Porque un diccionario histórico nos explicaría, y eso, aunque todavía no esté en el diccionario histórico, lo vemos en los corpus, que cuando se creó el verbo exprimir en español, se creó en la forma de expresar, pero también de exprimir. Tuvo un doblete ahí. Fueron dos formas que se emplearon. Lo empleó el Marqués de Villena, lo empleó Herrera, llega hasta el 18, lo emplea Jovellanos, y a la vez se emplea en francés. Y claro, hay un momento en que en España va decreciendo, se prefiere expresar, se deja de lado exprimir, pero cuando se hace el primer diccionario de la academia, claro que ahí tienen autoridades que justifican el dotar a exprimir precisamente de ese significado. Luego, las sucesivas ediciones de la academia se vuelven un poco locos, porque cuando un lexicógrafo se encuentra con dos palabras que significan lo mismo, inmediatamente este es un universal que explica el cambio lingüístico. Uno le da una interpretación, y al darle esa interpretación, normalmente cambia el sentido, y entonces aparece en una edición del diccionario, expresar es expresar, exprimir es expresar con más fuerza.
Luego en otro lo cambian eso y le ponen una marca, esto es anticuado, en otro esto es muy formal, porque los lexicógrafos han hecho lo que han podido a lo largo de la historia. Lo que tenían eran las palabras, intentaban explicarlas y de lo que carecían era de un número importante de ejemplos. Claro, en estas condiciones, tense cuenta de que todos los materiales que tenemos en la academia, todos esos materiales, que no hay que ir allí a consultarlos, que están en la red, están puestos precisamente para facilitar nuestro mejor conocimiento de la lengua del presente, en esa variedad que de una manera un poco pedante nosotros llamamos panhispánico, porque basta con decir hispánico. El pan ahí casi le añade lo mismo que le añadiría la mantequilla. Lo hispánico es lo de todos. Pues bien, esta lengua hispánica, en que nosotros, citaba a Rogelio con muy buen criterio a Baroja, y además se metía con Unamuno porque decía que Unamuno era capaz de atender a estos rastagüeros de América, y Clarín era exactamente igual. Y en aquel momento de principios del siglo XX había la osadía de pensar que en América se hablaba peor y que no merecía la pena tener en cuenta esa literatura. Y esto se mantiene por bastante tiempo. Todavía la gramática de la academia de antes de la guerra, que es reproducción de una anterior, hombre, la gente sesea, pero si ustedes pueden, quiten el seseo, que así nos ponemos todos más de acuerdo, como una amiga mía que pronuncia la B y la V, para poder distinguir claramente si existen esas dos letras, ¿por qué no se van a pronunciar de manera distinta? Pues ya está, si existe la S y la Z, habrá que pronunciar la Z, y yo me he visto a colombianos pronunciando la Z, y claro que era terrible, pero bueno, todavía en mi generación, en la Universidad de Salamanca, el profesor Gómez Asencio, que es de Estepa, habla como yo. No lo digo de mal, sino de pronunciación. Ahora, cuando yo lo he visto en Sevilla, entonces ya hace todo, hace como los sevillanos. Bueno, ahora ya no. Ahora cualquier profesor que vaya a la Carlos III, que proceda del sur, va a mantener su pronunciación sin el menor problema. Pero todas estas cosas cambian. La academia, en ese sentido, yo creo que ha mantenido esa idea de que debe proporcionar materiales para el mejor uso y para la mejor comprensión de nuestra lengua, para de verdad facilitar su aprendizaje, para promocionarla, precisamente pudiéndose enseñar en cualquier país del mundo. Hago un paréntesis: cuando yo hice las primeras oposiciones de lengua, que me suspendieron, no tenía una gramática, tenía unos artículos de Alarcos, una cosa, bueno, muy interesante, pero la gramática que yo tuve que tomar fue la gramática de Leach y de unos cuantos ingleses que yo adaptaba al español pensando cómo debía ser el tipo de gramática que yo tenía que explicar. Es verdad que ahora tenemos una gramática de la academia que es una maravilla. No hay muchas lenguas que tengan una gramática como esta, y tenemos una anterior a la gramática de la academia. Se dan ustedes cuenta de que, por lo tanto, no podemos hablar de hechos que sean estables, que sean definitivos, hechos que tengan un peso que impida que cambien. Cambian las mentalidades, cambian las posibilidades. Y a mí, no sé, me parece que es hermoso, y es lo que quiero decirles a ustedes, en compensación a los 5 millones de hispanohablantes que he aprendido aquí, que existen en Marruecos, que sepan ustedes que la academia tiene una misión, y esa misión es ayudar al mejor conocimiento de nuestra lengua. Para eso estamos, y sepan ustedes, por lo tanto, que deben acudir a esos medios, porque de verdad les van a facilitar la comprensión de nuestra lengua. Y les agradezco de verdad la invitación a hablar ante ustedes. Les agradezco la atención, que no me he visto, o sea, si termino ya es para no dilatar esta charla exageradamente, una vez que hemos oído las gaitas y algunas cosas más, y que se prevé que aquí va a haber algo, pero no porque haya visto el menor movimiento de disidencia en cuanto a mis palabras. Gracias por su atención. Pues efectivamente ahora hay unas tapitas asturianas típicas que seguro que no nos dio falta. Muchas gracias.
Muy bien. ¿Qué tal, Alfred? Era lo que iba, Alex. Es que mira, nosotros gobernamos. Claro, pero mira, ¿sabes qué? Alexa, yo bueno, no, ya habías contado.